Ahí estamos. ¿Estamos al aire, papá? Sí. Estamos al aire. Bienvenidos una vez más a Date Cuenta. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, amiga. ¿Cómo andan? Hola. Estamos hablando, Romy, vamos a día. tirar las cosas. Estamos Buen día, hablando buenas de tardes, son las 2:30. Me tiró así fuerte ¿Hoy al hay medio. eclipse, Romy? 2:30 de la tarde son. ¿Qué? ¿Hay eclipse? Hoy, eso es lo que ¿Cómo arrancaron el día? Hoy, martes 17. ¿Te cuento? A ver, me da Me miedo. levanté. Ayer dormí bastante bien. Me pude dormir a un horario dentro de todo razonable. ¿Qué sería un horario razonable? Para cómo venía Sí. yo con el mundo ansiedad, razonable. 3 de la mañana. 01:20 AM. Ok. Ok. O sea que duro, pero bueno, yo venía con unos temitas de ansiedad que ahora después lo vamos a tocar Vamos a justamente. tocar. Así que dormí bastante bien. Me levanté 9:15, 9:20. Bien. Desayuné un café negro. Café, obviamente, Sí, no puranga. el cancerígeno, sino el otro. El otro, el que va. El que va. Y con 9 un y poquito cuarto, de 9 y aceite. 20 es un horario Razonable. razonable, ¿no? Bien, sí, bastante Sí, bien. O fue- sea, no 1 y entras ni en 20. el tarde ni en el temprano. Ni en Ahí. el sos un vago de mierda, ni tampoco sos... Pasa. Claro. Y me tomé el cafecito negro. Bien. Con un poquito de aceite de coco, que estoy con mi vieja, me recomendó el aceite de coco a Sí. full. morir. Sí, Estoy a coincido full. con tu vieja. Es mágico. Aceite de Y coco. 2 huevitos revueltos. Y con eso estoy hasta ahora, que Ro me convidó una frutita y nada. Estoy resolviendo unas cosas del mundo emprendedor, un pedido que tenía que despachar, bueno, gestionando esas cosas, un Uber Moto que me trajo unos productos. Mirá, Uber Moto. Nada. Gustavito, ¿estamos en resolviendo vivo? Eso. El hombre que El nunca hombre que sabe está en cuando otro está. No, pero pará, Romy. Cuando estás Romy, blanco estoy- ahí, quiere decir que estás en vivo. Sí, O sea, capo, cuando estás al aire, estás Ok, ahí. ok. Bueno, ok. Bien. Vamos a ver Esto que no sí. es Vamos a ver que Ayer sí. pasó lo Esto es mismo. real. No, Esto porque- es un déjà vu. Pará, tenemos los monitores Como acá. Matrix, es un Un déjà vu. papá. Pero tenemos los monitores y no nos aparece a nadie en vivo. Porque Bueno. está tardío. Fíjate, míralo ahora. Soltemos los celulares como No, en esto el es modo viejo. avión. Vamos, Bueno. modo No, avión. una cosa que me vino que recién estaba comentando Bruni. Posiblemente está muy avanzado el viernes una columna de nutrición. Pues estabas diciendo Bien. este tema. Qué bueno. Todos comemos, ¿no? Es un tema que nos atraviesa todo. Entonces, hay muchas posibilidades de entrar en ese tema. Esto que dijiste, café, aceite de coco, porque hay mucha información también, amigo. Mal. Es Ahora, un tema, la está- sobreinformación Sí, de esto, sí, que esto, que el otro. sí. Así que, Nada, la mañana bastante bien y prolijita. Bien. Me mantengo ahí. bien. Bien. ¿Cómo estuvo el resto? ¿Cómo? Bueno, en realidad les quería preguntar qué expectativas o qué devolución le fueron dando los conocidos que hemos tenido de esta experiencia. Pará, Bueno, o sea, te chupo un huevo si me Claro, levanté a las pará, 8, a pará. las 9 Ah, o cosas. perdón, sí. Está todo Acordate, bien, loco, está No, todo no, bien. igual estaba hablando. Quédate tranquilo, no pasa nada. Ya nos metemos, ya El nos chabón metemos. cambió de tema, perdón. Bueno, Disculpá, ¿cómo fue loco. mi mañana? Mi mañana fue bastante normal porque es una mañana rutinaria. Llevé a mi hija Lila. ¿A qué hora? Nosotros, este es un buen punto, arrancamos a las 7, hoy nos arrancamos un poquito después, Lila entró un poco después, entra a las 8, entró 8:30, tiramos como un extra, un tiempo adicionado que Bien. te permiten eso, para mí está bien. Bien. Ese es otro tema. Mundo horario de los nenes de entrada al colegio, amigo. Pará, frenen todo, Increíble. frenen No, todo. pará. No estamos en No vivo. estamos en vivo. El video está en privado. Ah, bueno, hay problemas técnicos. Igual queda todo grabado. ¿Queda todo grabado? O sea, por eso. lo lo que estamos diciendo. vamos. No importa si no estamos saliendo en vivo porque queda todo grabado. No te olvides, Romy, querida. Bueno, yo me acuerdo. Está bien. Pero son Así cosas que que- también está bueno que Sí, estamos van aprendiendo. pasando y van a suceder. pasando. Tranquilo, Alguien cada tiene que uno hacer la su- La vida batiseñal. misma. pero- Ansiedad, justo no ves el tema. Quedó perfecto. ¿Viste que Quedó es hoy sincrónico? calzó justo. Boludo, increíble. Qué sincrónico que es Y yo todo. tengo para. Sí, o sea, el tema algo son que las me pasa. antenitas. Es las Si estás con las antenitas. antenitas. Bueno, Sí. pero para eso, pará. Todo sucede. Bueno, tu mañana Contá fue tu mañana. nena No, al bueno. colegio, tuviste un changüí de media hora más, Tuve un como changüí para de- dormiste media hora más o te levantaste a la hora de siempre. No, dormimos esa media Bien, horita más porque bien. es como que Espectacular. la necesitábamos. Llevé a Lila a la escuela ahí en Quilmes y después tuvimos una reunión de trabajo. Una mañana más o menos normal, pero venimos un poco quería también hablar de eso porque venimos de la anoche ayer fue la primera experiencia de todo este mundillo y uno se queda un poco también ahí Sí, resonando. sí, sí, Pero bueno, sí, para sí. no saltar con los temas, contá tu mañana, amigo. Bueno, no, nada, me levanté también, desperté 8 de la mañana, me levanté a las 8:30 más o menos estaba activo. Arranqué con cositas de trabajo que tenía atrasadas de un poquito de baking, de algunos lanzamientos que tenemos. Bien. Y después me encontré Ya vamos con a hablar. Ignacio Roura
y fuimos ¿Quién a será? Yo eso no lo dije para que lo diga él. fuimos a una reunión de trabajo de otra, ¿se puede decir? De otra empresa que estamos armando. Sí. Sí, de otra empresita Bien. que estamos armando. Y bueno, nada, las obligaciones del día a día, los niños, todo ok, todo bárbaro. Nuevos lanzamientos. Vos en no Vicky llevas, Granja, que los bien. nenes al colegio Bien. no llevas vos, tenés chofer. No, yo no. Porque no me. lo Pero lleva pará, Alfred. Chofer. Pero bien pará, el tipo, escuchame. qué fenómeno. Escuchame, Pero vos no viste el expliquemos las programa de ayer. circunstancias, expliquemos las Vos no viste el circunstancias. programa de ayer, Los ¿no? normales ¿Por qué? llevan- ¿Qué pasó? Yo a las 7 no me levanto, capo. Claro. Y Me tiene levanto a las Pero a las 8 o a 7 las 5. entran los nenes. Al Pero nene yo me entra a las levanto. 7. No, pero yo me Te tenés que levanto. levantar a las 6. Pero está bien, Te está bien. quedás despierto. No, es un horario que no me continuado. No. Aparte Si que es- vivís en la Loma del Orto, explicá. Sí, más o menos. Si Pará que yo entrarían a- vivo re cerca. No, Somos pero, vecinos. Sí, eh, pero el nene va a Varela al Yo colegio. vivo en la boludo. Loma del Orto y ella en la Loma del Hortito. Ahí cerquita. Ahí cerquita. Claro. claro, aparte todo el tema de barrio cerrado, ahí todo no es que Sí, salís. Pará, loco, que me pará que cuando Disculpa. salga me voy a esperar. Voy a tener que salir con Dani la muerte, boludo. Bueno, pero es así, tiene todo un Es la Claro, verdad. Romy, Es la ey, verdad. ir a lo van a 20. secuestrar, Romy, pará. Romy está en el otro. Bueno. No, no. no ni de los nombres. Van a salir pixelados. Bueno, paren. ¿Saben por qué les preguntaba específicamente cómo estuvieron sus días, sus mañanas? Hoy es eclipse y luna llena. Tremendo. Es un datazo. Sale el lobo hoy. Pará, porque en general en la temporada de eclipse que se abre hoy abre temporada Sí. de eclipse ya. ¿Qué pasa heavy, con los eclipses, digamos? hay mucho movimiento energético. Y Bien. específicamente hoy, que es luna llena, es probable. Mira, esa está así. Estoy bajo. Está low bajo. battery. Está low battery. Me pega, es sí. normal. Es recontra normal. Es como una época para calmar. ¿no? Ok. Aprovechar esta calma que nos viene y bajar un poco la ansiedad casualmente, que vamos a hablar de eso. ¿Qué genera un eclipse, Romy? En este- el ambiente. Aparte pensé de que la me que es preguntabas energía. astronómicamente. Vayamos primero a lo, Estamos para a lo mandar- empírico. Claro. Un eclipse, ¿qué genera a nivel ¿Qué ocurre? mundo? ¿Qué ocurre O sea, en en el el eclipse? universo, Es ¿qué la pasa? luna, que en realidad ese es un eclipse lunar. Puede ser Ok. eclipse solar o eclipse lunar. En Sí. este caso, que es un eclipse lunar, lo que se esconde es la luna, porque pasa entre el sol y la tierra. Entonces se desilumina. Y como es Ok. luna llena, es lo lindo, una nueva no te das cuenta. Como es luna llena, se pone rojo. ¿Vieron cómo que hace como una luna roja? No es un eclipse total, este es un eclipse parcial, pero a nivel energético pasa lo mismo. A nivel energético se mueven un montón de cosas en los eclipses. Empiezan esto de sentirse así como cansados, ¿no? De me siento como que me duele el cuerpo, que estoy Yo haciendo igual como- parece que hay eclipse todos los días, papá. Bueno. Yo te iba a Todo decir lo algo había parecido. hecho pedazo. Pero bueno, Está más capaz que ahora Se Los siente días. más ahora. Está Se muy bien. siente un poco más. Bueno, pero es un martes repower. Es un martes así Cargadito. como con mucha energía, aparte es luna llena y mucha gente habla de que es un martes que es un típico portal de manifestación. Como se abren portales energéticos, entonces todo eso que yo quiero manifestar, hoy es un buen día para intencionarlo. Ok. Como para, Espectacular. ¿qué quiero que pase? Hoy me siento ahí tranquilita. Hay un montón de lugares, gente que hace rituales, meditaciones especiales. O sea, es Apa. un buen día para conectarse con todo eso. Con el universo, digamos. Exacto. Con Súper Dios, interesante el todo ese universo. mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Mundo Muy conspiranoico entraría? ¿O Eh, mundo espiritual? Es como una Es delgada astrología, línea, claro. no es muy... Pero entraría en el mundo espiritual, digamos. Es, claro, Sutil, espiritual. sí. somos cuerpo, mente, espíritu, todo en uno, Y entonces energía. hay una parte, claro, la energía ahí es espíritu, ¿no? A ver, si nos ponemos a pensar que la molécula más chiquita de nuestro cuerpo no es materia, ya está, eso Ya es estamos con la vara ciencia. muy alta, amigo. Eso es ciencia, eso es tipo... Tráemelo a Santi Bilinkis, ¿viste? Ese que te habla de la Bilinkis A tirar materia. paredes. No, claro, las moléculas, pero La, sí. ma- la- la unidad más pequeña nuestra no es material, es un movimiento constante como de partículas. Ah, justamente Claro. mi hermano Petu, hace poco Lo vamos a traer a Petu. hablamos de eso. Algún día va a venir. Que venga, Para yo me Mundo vuelvo Arte, loca. Mundo Conspiranoico. Varios mundos. Dice, Tiene- ¿vos sabías que un átomo... Hicieron una prueba donde ponían un átomo y dos salidas. Lo de la rendija. Sí, la Dale, doble dale, rendija, decilo, es la doble tremendo. rendija. Que se No la hace duplica. tanto, ayúdame, No, no, ayúdame tirale, con la tirale. Se info. duplica. La Sí. doble rendija. Y Sí. que el átomo reacciona diferente cuando hay un objeto extraño observándolo. Eso Eso es es tremendo. Es la O sea, vos teoría ponés, del por gato ejemplo, de imagínate esto. Schrödinger, Esto es un creo. átomo y hay dos entradas, ¿no? Una entrada A y una entrada B. Cuando el átomo vos lo dejás libre y no hay nadie observándolo, sale por la rendija A o sale por la rendija B o sale Y asumimos aleatoriamente. que le pasa algo, claro. Aleatoriamente sale por la A o sale por la B por donde se le canta. Sí. Cuando hay un observador de ese átomo, se comienza a comportar de distinta manera. Es tremendo. Es una locura, boludo. Somos Vos decís, permeables al entorno, digamos. Totalmente. Mirá vos. Eso es un... exacto.
Imagínate si un ser humano no se va a comportar de forma diferente. Por ejemplo, en Olvidate. este caso nosotros estamos siendo expuestos ante la gente. Tremendo. Imagínate si un átomo, que es la unidad mínima del cuerpo... Todos, muchos de nosotros, muchas partecitas nuestras Claro, haciendo. exacto. Claro. Listo, te volamos la cabeza. Ya Nos está. vemos la semana. Ponés Say Guest. Boludo, si te pones a pensar en átomos, es Bueno, increíble. esto, Es un flash. debatiéndolo grosso. así, Oppenheimer. amigo, puertas adentro, mundo conspiranoico. Tirame a el mí coso me de interesa. No, a mí me los interesa. Es un tema que siempre me llama un poco la atención, pero queremos Los traer servicios algún secretos columnista. X, hacker. Tenés que estar más despierto, hacker. Eh, Ahí está. Ahí está. Apareció es el hacker. El eclipse lo pone, hay que pasarlo un poquito Qué pecado. a nafta al hacker. Qué Pero bien, genial. te bancamos, hacker. Le queremos dar cámara al hacker, que la gente lo vea también. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Deberíamos. Para mí sí, porque es parte. O y- micrófono, por lo menos. micrófono Algo le seguro. vamos a dar. Para- Participación tiene que tener. Sí, tiene Sí. que tener. Romy, Sí vos, o bueno, sí. vos tu mañana, ¿qué tal? Tranqui, muy tranqui. ¿Qué Ya basta. hiciste? ¿Lo tenés a la Detalles, escuela, Romy? queremos detalles. No queremos... hoy no. No, Fuer. Me desperté, me bañé, tipo 6:30 de la mañana. No cuentes y- todo. ¿Alguno se convirtió Pará. en héroe esta mañana? No, Eh, no. No, ¿alguno se convirtió en héroe esta mañana? Porque hay gente que ya se levanta, ¿viste? Y Y ojo, arranca acuerdo con yo. fuerza. acá hay un silencio. Bueno. Nadie. Lo único que voy a decir es que Nadie yo la suelo pone. compartir la ducha, nada más. Solemos compartir ducha, que es Lindo. una linda rutina. Buen pro tip. ¿Todos los días, Romy? No, todos no, pero optimizamos el agua, ¿viste? Se mira, Estamos- Qué locura. Todos no, todos no. Está bien. Mundo tacaños Es como- extremos. es como un Ey, tip ¿lo viste a ese ecológico y tacaño? medio- Es ecológico. Hay como Y te dice, ecológico. che, y- Romy te dice, nos bañamos con ropa también. No, pero Romy- ahorrar. Es un No, tip- la lavás, ¿viste? Es un tip No para de- ecológico. no Y para le de ponen sacar. a la etiqueta, le ponen una Ziploc para después si la tienen que cambiar. Es verdad. Ahorrás- Bien, mundo ahorrás tacaño extremo agua, también. ¿viste? No, el ahorradores, es mortal. No Es El chabón buenísimo. se baña No cambiado porque contaminás hace Me el habré dos quedado por en la pandemia No, mirando crack. horas y horas de tacaños extremos. No, me muero. Entonces ¿qué se es lavaba los dientes con Sí, menta. esa es tremenda. Muy uno. Hay bueno. casos, ¿eh? Hay eso? casos. No, no, pará. Vamos a traer ¿Qué es gente. esto? Te pido, por favor. Bueno, Romy, te bañaste. No, me bañé, Sal- me Acompañado. ¿Desayuno cambié. qué metiste? No, nada. Ayuno. Yo en general hasta el mediodía no como nada. Haces ayuno Sí. intermitente. Romy, la mañana la Está un compartís No con me da hambre. tu la mañana la compartís con tu marido o están él tienen En general sí. o él está trabajando ya. No, sí, pero trabaja en casa. Ah. Entonces Romy, ¿es estamos ducha juntos. juntas, camas separadas? No, La no, ahora fórmula- no tenemos camas separadas. ok, Pero el ok. No, ideal porque es sí. como- El ojo. ideal es camas. El ideal Ducha sí. junta, camas separadas. El ideal es ese, sí. Ahí va, Ese ¿eh? es el Mirá, ideal. amigo, un pro tip de pareja. Igual es muy interesante lo Guarda. que cuenta Romy, porque la convivencia no es el común denominador que se dan las parejas. Nosotros lo hemos Es charlado verdad. mucho eso. Interesantísimo. Entrás dentro del porcentaje que comparte el día desde que se levanta Mirá, con su pareja. buenísimo lo que dice Sí. Dieguito. No tenemos ese dato, obviamente, ese como no se puede censar, pero lo normal o la mayoría de las parejas es como que hoy Medio por hoy, piloto todo el tiempo- automático, amigo. Claro, las dos tienen su trabajo en general, una jornada, vamos a decir, de 8 o 9 horas. Sí, y te ves a la Entonces, noche. a la mañana Sí. un pico, ¿quién Sí. lleva a los pibes? Un Vuelven. pico. Pico, bueno, se Piquito, saluda. qué romántico. O le das- piquito. Bueno, te la transás a la mañana. Nosotros los Qué transamos. lindo, qué- Un beso me encanta. apasionado. Es lo que va, beso Entonces apasionado. digo esto, Mi amor. pero pará. Yo le quiero Entonces, dar el micrófono. Sí, acá No, está. no, basta, Cuidado para que no me expongan, por favor. Salimos al aire, papá. Tenés acá está el micrófono, Ro, cuando quieras. Bueno, entonces digo, se dan el beso, se despiden cada uno a sus tareas, está el trabajo, tema de los sí. nenes, quién los lleva, quién lo va a buscar, las cosas del 3D de la casa. 7, 8 horas solo. Exacto, 9, 10 te diría, porque es 8 más lo que llevas a hacer. Vuelven. En general hay algunas actividades, porque Ujú. si me voy a pilates, me voy a Claro, fulbito, llevo al a pibe, pádel, sí, todo eso sí. también. Entonces es como que el fin de semana podría ser un punto de encuentro, pero en general también hay actividades porque están los cumples de los otros borreguitos, Sí, ¿no? Hablo de sí. pareja Sí. con chicos, ¿no? Una Sí. pareja, Sí, digamos, directamente te comunicas por WhatsApp. Tenés que ir a ver a tu WhatsApp. suegro. Mandame una Total, foto, tenés que- ¿eh? Exacto. Tenés que cumplir con tu suegro. Estamos hablando en términos con... generales, cada Sí. caso uno, pero digo, para En mí eso general. pasa mucho, que sea edito. Entonces el tiempo neto compartido, por decir una manera, Es es, poco. bajo. Lo Muy tenés que poco, generar. Tenés muy que generar poco. salidas. Esto que decía Romy de las citas. Para mí es clave. Pero, es clave. pero Romy, vos encima, para mí es desafiante, porque yo me siento identificado y conozco el caso de Dieguito, de compartir bastante tiempo, en el Ujú. sentido de esto ahora que está de estar en la casa, el homework, como quieran llamar, yo comparto bastante tiempo. Con la peque a full, ustedes 100%. No, 100%, pero se comparte. Entonces, bueno, Claro, eso es un obvio. desafío, amigo. Es lindo igual, a mí me gusta. Y yo Es en lindo. su momento lo valoré mucho el tiempo porque nada, estaba muchas horas afuera de mi casa trabajando Claro. y a veces, viste, volvés
cuando vivía en el mundo automático, ¿no? Sí. A veces volvés y decís, te la tenés que fumar a esta y ya te estás quejando, ¿viste? Que rompe las bolas. Esa es Y a la vez red decís, qué flag. boludo, en vez de disfrutarla, Total. che, ¿qué Claro. hiciste? O acompañarla o hablarle, Hay que- capaz que en su momento no te diste cuenta, date cuenta. Date cuenta. Hay que, Claro. hay que tener ser compañero, hay que viejo. tener mucho Total. huevo para Porque después convivir cuando te quedas 12 solo horas, como un loco. perro. Sí. No, sí. Ey, Modo 12 GH, horas, modo alto- GH. Hay que tener mucho Modo huevo GH. para Alto compartir lomo. 12 horas todo el día. No, ¿eh? es tremendo, porque si no tenemos la variante de lo que No dije que es joda. parecida, supongamos que uno de los dos tiene trabajo, entonces va a trabajar a su jornada a pleno. Esto pasa mucho para mí con pibitos chiquititos, así recién nacidos, bebé un poquito más grande. Entonces está el que se queda, generalmente es la mamá que está en la parte sí. lactante y demás. Entonces el tipo vuelve de su trabajo con la jornada de trabajo estresado, no es que se fue a un spa. O sea, vuelve Sí, como vuelve muy cargado. re caliente. Y la madre que mía está full, claro, full también. cuidado, es como que Sí. dice, tomá. Sí, o sea, sí, dale, sí, cambiale, sí. hace algo, capo. Sí, y ahí sí. se Lo da viví. roce. Y Sí. peor, Es peor. tremendo, Contra. amigo, es tremendo. Y el Pará. hombre generalmente es un desastre. Y Y peor el hombre está si un es poquito una más mujer, precarizado, digamos. como me pasó a mí. Peor que si es una mujer que trabajaron juntos y ya sabes que la oficina no es para tanto. Ah, bueno, ¿te claro. tiran esa? No, ¿A yo, vos le trabajé, yo decías? conocí a mi marido en la oficina, Ahí ¿no? va. Trabajábamos en una multinacional y Disculpa. la verdad es que llegó un horario en que ya estaban jugando al diablo, tirándose cositas, ya estaba, era cualquiera, la oficina era una joda. O sea, Claro, y vos trabajás. estabas con los pibes. Yo había... Bueno, no sé, ustedes aprovecharon el tiempo igual, Romy. Sí, bueno. Para obvio. conocerse, Para estuvo bueno. conocernos, sí, estuvo bueno. Pero la realidad es que llega un momento en el que sabés que tampoco es lo mismo. Yo te digo, prefiero toda la vida en la oficina que quedarme Es en que- casa. Es un laburo agotador es tremendo. criar un hijo. Es tremendo. Es un laburo En todo agotador, sentido. no es una boludez. Yo lo entendí después. Tremendo. Pero viste, mundo amigo. machista. Si tenés que lavar los platos y hacer Y yo esto, traigo la ¿viste que- plata. Claro, Claro. el No, progreso no va, amigo. No va, no Pero va. quédate tranquilo que hay un montón, Considero Quédate con vos. tranquilo Sí. que hay un montón y lo he visto de primera mano y te queda, ¿viste? ¿Viste cuando vas a esas cenas incómodas donde está ese tipo de vínculo? Ay, sí. Y que me De machote. Sí, me pasó, ¿viste? Vos decís, yo ponele, no te digo que soy boludo, el caballero, pero digamos, terminamos de comer y mínimo levanto la mesa, me lavo un platito, ¿viste? Como que ¿No te querés venir a vivir ayudo. conmigo? Sí, mi amor, sí. Y me pasaba de que el tipo, ¿viste? Nada. Nada. O sea, No, como que nada. esperaba que siempre los platos los lavo la Es que mina. tiene que ser claro. es un equipo, amigo. Tiene que haber Obvio, compañerismo. obvio. Pero 100%. te das cuenta cuando... Yo la verdad, amigo, un Tarde. poco podemos decir que me cayó un poco una ficha cuando nació mi hija. Previamente a eso tenía una mirada un poco más rusticona de, bueno, hay que traer el dinero y que venga alguien y que nos ayude en los Te domésticos. pintaba el Rodrigo. Una cosa... ¿Cómo, Rodrigo? hoy Rodrigo lo veo- Vagoneta. Rodrigo Vagoneta. No, hoy lo veo de otra manera. A mí me gusta que mi hija me vea involucrado, qué sé yo. Tampoco que soy el hombre que hace las tareas domésticas, pero Claro. que lave la ropa. Y aparte por una cuestión mía, de aprender a tipo A ser hombre. Claro, a Claro. autoabastecernos de una manera. Es que... que- me vea cocinando lo básico, pero que le pueda preparar una comida a la Claro, nena, ¿entendés? Que obvio, esperar obvio. Entonces eso a mí me ayudó un montón el nacimiento de Lila, pero estamos hablando de que era un chaboncito de 39 años, ¿no? Hasta esa edad Claro, era bastante básico. ¿Viviste de Tranquilo. vacaciones todo ese tiempo? Un poco sí, claro. sí. ¿Quién sí, te en hacía ese las sentido, cosas Sí. en tu casa? Yo no me olvido más, esto es televisión, ¿verdad? Acá la gente, total, los que me conocen. Cuando yo me acuerdo que me fui a vivir solo, yo era un chabón bastante grande, yo me fui a vivir solo a los 29. Así que tranquilo, que están ahí. Los que se todavía quieren están en ir ya. casa con papá Tenía 29 y mamá. y no me olvido más, lo tengo guardado hoy, es un recuerdo que me mata mi hermana Flor, que le mando un beso, la amo, mi hermana, me escribió como cosas tipo como si fuera un pibe de, mirá, el arroz tenés que ponerle, Claro. acordate la llave de gas, edad? era un chavo que se había viaje egresado, amigo, Claro. 29 años tenía. Claro, Nachito, ¿qué boludo. edad era eso? Ahí yo dije, 29 yo dije, qué pelotudo que soy, te lo juro que Era pensé eso. grande. 10 años después lo entendí un poco más, porque tampoco es que ahí me cayeron todas las fichas. Dije, Claro, seguí tuviste siendo- un tramito como... No, los que iban a mi casa un Ey, poco pero se pasa evidenciaba, ¿no? Que era un que inútil también, bueno, total. nuestros Pero bueno, padres también. O sea, yo veo que... Sí, amigo. Te hablo no de mí en particular, no, porque bueno, yo a mi hijo también le trato de enseñarle, pero en un momento como que si no te enseñan y te quedás en la cómoda y no sabes Total. ni prepararte un arroz, boludo. Ese es un tema o también, sea, del que es- no hay algo escrito, un manual, pero como que si lo sobreprotegés, lo estupidizás un poco al pibe. Por Claro. ejemplo, del amor le querés hacer toda la comida, esto, la cama, todo, y tenés que manejarte un poco. Che, ¿vos pero bueno. niñera tenías? No, antes? no, yo tenía a mi mamá, que es una grosa, mi vieja, un poco por eso, mi mamá tenía un puesto grosso, de verdad, era como secretaria ejecutiva en una empresa, Johnson Acero, que existió, era Sí, recontra grosa sí. cuando estaban los capitales suecos, todo.
Mi mamá tenía un puesto muy alto y nació mi hermana y la típica de largó todo y se quedaron con el sueldo de mi papá. Bien. Que estábamos ahí medio remándola. Entonces ahí mi mamá full maternidad. Después, Estuvo presente mi hermana en tu infancia a fondo, estaba full. como a Qué pleno. bueno, qué Entonces, bueno. obviamente que se lo recontra. Qué buena agradezco. decisión, ¿eh? Alicita, Sí, te mando las un beso. No me está viendo, Qué creo. buena decisión. Hablando de besos, le mandamos un beso a Jay, que está obviamente Grosso. firme. al Jay, pie del grosso. Está acá en cañón. vivo, Jay, ¿eh? Un beso a Damián Alejandro Vázquez, que nos dice saludos a la gente de Impro, excelente compañía. Dami, gran querido. abrazo. Y a Marcos Rossi, saludos chicos, buen Oh, programa. mi hermano, gracias, hermano. Un Gracias beso chicos por grande. los mensajes, el aguante. Y si quieren opinar, yo los leo, los leo Sí, al aire. sí, Manden sí, su sí. opinión sobre lo que estamos hablando. que- Bueno, Sí, genial es un que tema, tu vieja amigo. se puso la 10, dijo, o sea, Sí. teniendo un puesto y digamos que la parte económica es importante también. Recontra porque Prefirió quedaron- más lo humano y digamos estar presente para ustedes que, Sí. bueno, por ahí tenían, yo te digo, en mi caso particular fue al revés, digamos, mis viejos los dos A laburaron fondo. siempre. Mi vieja limpiaba casas y mi viejo tornero en ese momento, yo te hablo de mi infancia y adolescencia hasta te diría los 14, 15 años. Mi viejo tornero en relación de dependencia se levantaba a las 6 de la mañana, Oh. llegaba a las 6 de la tarde. O sea, mi Tremendo, viejo, amigo. nada. Sí, ni lo Y veía. mi vieja, no, ni lo veía. No. A mi viejo posta que muchos años. En realidad ese es lo que más se Es el da. que es bastante lo más, usual. es lo más, Sí. lo que Sí. más Yo se también. ve. Sí. Acá Sí, también. viejo. Yo en mi Y casa mi también. vieja limpiaba casas, entonces nosotros somos 3 hermanos, 3 varones. Y tuvimos, boludo, que, no sé, hacernos la leche, aprender Claro, a hacerte se una remanejaba. milanesa, hacerte un patty, Claro. hacerte un guiso. Y entonces nos cocinábamos nosotros hasta que más adelante, en un momento, nos manejábamos solos. Y más adelante ya teníamos como una niñerita que venía Bien. 2 horas, 3 horas, digamos, como que. Les Pero da bueno, una- generalmente ausente, mi viejo y mi vieja, ausente. Por necesidad, digamos. Porque si no, Total. no había quien banque la olla. Esos casos se da mucho. Yo en mi ¿Vos caso en tu también. caso cómo No, era? yo en mi caso también. Mi viejo salía muy temprano a trabajar y llegaba a última hora. Y estaba, sí, siempre más que nada mi vieja, que también en una época trabajó. Sí, pero bueno, se daba el caso más, digamos, típico del que se va a trabajar temprano y vuelve a última hora. Sí, es muy Es un común. clásico, por eso Ujú. te digo que no es normal. A nosotros se nos da mucho eso, de por ahí tener el tiempo de estar en tu casa y encontrarte con tu pareja todo el día, digamos, Claro. continuo. Que no es lo normal que se da No, por ahí. no, y la clave para mí es entender que la persona que está todo el día con vos haciendo, llevando adelante la casa, en la rutina, no es necesariamente tu pareja, es en ese momento tu compañera de tareas. La pareja aparece en la cita, en la intimidad. Romy, en te la veo charla alta como profunda. terapeuta de pareja. Yo soy terapeuta de disculpa. pareja. Perdón. No sabía. Saca los pergaminos. 3 No, es tips tremendo. ¿Qué? para cuidar la pareja, Romy. Las- Sin repetir y sin Puede ser soplar. una sección, amigo. Las citas son claves, ¿no? Sí. Escucharse, escuchar al otro, darle Oh, espacio eso para es que un el otro desafío, y no juzgar. Medio de los 4 acuerdos. Un poco, sí, bueno, Algo. eso trasciende Te banco, todo. Romy. No juzgar. Y una cosa, un plus, más que trae un cuarto tip. Si no estoy pudiendo aceptar lo que al otro le pasa, lo que el otro hace, lo que el otro es, por ahí no es. El amor tiene que ver con la aceptación. Total. Si lo quiero cambiar, me tengo que revisar yo, qué es lo que Claro. quiero cambiar. Ese Exacto, concepto a mí me de media pasaba un montón, naranja a mí es me para pasaba. Sí. Es debatirlo. loco eso. Sí, Sí. muy interesante. Mal. Sí, y es saber que la pareja, las personas vamos Subí un poquito cambiando, el mío. ¿no? Y la pareja va a ir cambiando con las Hola, personas. ahí está, Vos no gracias. estás vos estás con la Peque, no es la misma Peque de hace Total. 10 años. Vos Sí, no claro. sos el mismo Nacho, ¿no? Entonces, eso también entenderlo y decir, bueno, 100%. esto que hablamos la vez pasada de los 3 años, del contrato, de alguna Ojo, la manera, tiró Dieguito, ¿eh? pero de alguna manera es para observar, ¿no? Y pensar, che, elijo a esta persona que cambió, que no es la misma que elegí, yo cambié, ¿no? Y darse cuenta que la evolución, Date cuenta. Date cuenta. totalmente, darse cuenta que la evolución de las personas pueden ir de la mano y elegir si quiero esperar a que el otro evolucione, si yo evolucione un poco más o distinto. A veces los procesos llevan tiempo. Es difícil que la otra persona se dé cuenta cuando uno ya se dio cuenta, digamos. Claro, Date cuenta. cuenta. Pero que, Sí, que a veces que es uno darse también cuenta darse- que es darse cuenta para cada uno también. Claro. Ah, Y sí. Porque ahí también se mezclan mucho los objetivos personales de cada uno. Sí, pero si vamos a algo de la salud, por ejemplo, no sé. Un ejemplo te iba a dar, ¿eh? Sí. Tu pareja, no sé, tiene una vida sedentaria, no se cuida, morfa a fondo, fuma todo el día. Vos le estás diciendo, che, bola, mirá que si seguís así, mamu, en un tiempito más no te vas a poder tomar ni el bondi, ni vas a poder ni correr el bondi. Y la persona no se da cuenta y la hace re larga y sigue con lo mismo. Es un tema, porque ahí Y- empezás a estar con una persona que ya no te atrae y no te gusta también.
Y que también yo le quiero dar No un solo el consejo. envase, que, sino sus hábitos. claro, Claro. yo le quiero dar un consejo porque creo que puede estar mejor, puede mejorar su salud y la persona no se da cuenta. Y ahí ya en un momento, viste, Y- decir, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Cuál hago? es el tiempo ahí, Romy? Ahí Sigo yo. ¿Cuánto se espera? La mirada amorosa en realidad es la mirada que cura y que sana y acompaña. Entonces, la mirada de amor hacia esa persona, si fuera tu hijo, ¿qué harías? Pero no es tu hijo. No, pero es la persona que vos querés y que elegís. Sí. Entonces, ahí la pregunta es, ¿elijo y quiero? El libre albedrío, o no digamos, elijo y también- No quiero. Sí, Elijo sí. y quiero. ¿No? ¿Cómo repetirlo, por ¿Elijo favor? y quiero o no elijo esto? Y no lo quiero. Claro. No, elijo acompañar, ayudar a que O sea, esa si la se persona no observe. cambia, ya la dejo que sea Romy. o elijo Roja otra. directamente. Romy, La ¿cuál es el grado de tolerancia que hay que manejar con respecto a todo eso? Yo creo que no es tolerar. Tolerar no, aceptar o no aceptar. O sea, yo acepto que el otro está en un proceso diferente al mío y veo qué me pasa a mí con eso desde el amor. Siempre pensando en la pareja, creo que nos olvidamos, es que ahí hay un vínculo que es amoroso. Cuando eso se pierde, ya no te dan ganas nada, no te dan ganas ni de acompañarlo, ni de que le cambie, ni de que no cambie. Ya es como que te molesta que el otro fume, te molesta que engorde, te molesta que esto, te empieza a molestar el otro. Amiga, lo hablamos, creo, pero es para traerlo un libro que se llama El arte de amar, de Eric Fromm. Sí, el arte de Uy, amar. qué lindo. Hermoso. Amar es como todos Hermoso. decimos, poneme la música, hacker, No vos, te me dale, pongas no. serio. Pero todos decimos No te pongas- amo, te quiero, todo. Pero es una palabra muy utilizada, pero poco indagada, digamos. Esto que dice Romy, desde el amor, todo, pero ¿qué? Porque hay, vos ves, la mató por amor. Wow. Sí, ¿no? sí, No, lo viste en claro, Crónica, boludo. papá, la Sí, mató hay. por amor. Decís, La mató Sí. por celos, por envidia. no, pero estamos de acuerdo, por- Ro. claro. Pero digo, el título, el crimen pasional. Gracias, amor. hacker, gracias, Bueno. hacker. Amigo, y claro, justamente ¿cómo la vas a matar por amor, capo? Algo positivo. Yo creo que- algo Psycho. tóxico. ¿No se sería mezcla amor. un poco la No. obsesión con el amor también ahí? Para mí a eso Y voy, claro. amigo. Gracias, capo. Claro. Un poco voy a eso. Porque Entonces, hay muchos que confunden amor con obsesión. Obsesión. es como el otro día que Diana Viñolo, no me voy a olvidar más porque es la primera Diana, que si nos estás escribió. ahí. La primera ¿Dónde oyente estás, Diana? orgánica. Espero que estés, Diana. Bueno, que escribió Martín Garay nos recomienda otro libro, El arte de amar de Ramagol. ¿Qué es esto? Quiero decir que qué grande. Es ¿Quién un es amigo mío, Ramagol? es un amigo mío, el Tati, el Confesá. Popocho, es un crack. Al Ramagol, miren, todo tiene que ver con todo. El Ramagol lo vamos a sacar al aire en una sección que se llama Choque Cultural, porque es nuestro amigo que está en Nueva Zelanda, Bruni. Ah, Que él la va a bien, contar. excelente. Popocho, escuchá la nota que tengo, ¿eh? A ver. El Ramagol está remando en Nueva Zelanda. Es un caso que realmente fue con una mano atrás y otra adelante y está farmeando en Nueva Zelanda. O sea, un poco está, vendiendo la juntando- sección. está laburando, digamos, en un No, campo tremendo, sí. en Nueva Zelanda. Se fue allá, digamos, a poner el pecho y a laburar y a hacer billete. Olvídate. Excelente. olvídate. Es lo que queremos, gente que se anime a cosas diferentes y Esta nada. sección a mí me gusta mucho que la va a manejar Bruni. Bueno, vamos a hacer con Romy eso y también. Bruni, los dos. Como Romy y invitada Bruni. ahí. Somos los dos Sí. acá que vamos a cranear choque La cultural. columna. Porque a veces Sí, tenemos como un sí. paradigma de, no, listo, me voy allá, Nueva Zelanda, primer mundo, bla, bla, bla. Entonces está bueno que de primera mano nos cuenten las experiencias. Alguien que está ahí remándola y viéndola. Ya lleva como un año el Ramagol, así que lo vamos a gestionar. El tema es el Espectacular. horario, a las 3 de la mañana ya, no Sí. sé cómo es la Ah, diferencia horaria. claro. Va a salir Improx de madrugada. Sí, vamos a hacer un Improx asadito. 7 AM. Hacemos un asadito o algo Sí, y después nos sí, quedamos después lo sacamos. derecho y chau. Pero guarda ¿Eh? con choque cultural, ¿eh? Va a estar bueno. Se viene amigo. pronto. Se Bien, viene muy pronto. Bien, bien. Va a estar Bueno, bueno. está hablando del no arte sé, de amar. es del que nos Ramagol. estaba diciendo eso, el arte de amar, y apareció Dai. Saludos para Dai está, Dai. Viñolo, que nos está Grosa. ahí bancando. Dice: Canje acá de maquillaje. estoy. Bueno, quiero mencionarlo. Me dijo que cuando quiera me voy a maquillar, y así que Gracias, después le no. hacemos ahí una Que promo. pase su Instagram, al final no lo Lo pasó. pasó, ¿Y cuál es el ahí Instagram te lo de ella? paso. Y dice: a veces es costumbre y no amor, opina ella. Claro, Ah, eso no bueno. sería amor. No. Claro, y también opinión de la Peque, somos Madu, Grosa dice, la Peque, el amor Peque es un pequeña. arte, Pequeñina. el amor es un arte y como todo arte debe indagarse y estudiarse. Mira. Excelente, coincido. Muy interesante. Coincido. Muy buena mirada. Nada, yo respecto del amor, me pasó El amor. a mí en mi vida personal y particular de que siempre por el egoísmo, el ego, siempre está metido el ego en Sí. el amor y es algo que no va. Va a contramano, claro. A contramano, Total, nada, amigo. porque primero tiene que ser más importante la opinión del, o sea, el bienestar de tu pareja y saber cómo se siente para poder ayudarla. Obviamente primero tenés que estar bien vos. Pero después pasa mucho que, viste, por creértela toda, porque te pensás de que
Por meterle. Dale, ponele. Claro, Sokolinsky. No, porque es verdad, viste, el ego está ahí en el medio y Sí, amigo. preferís pelearte y no dar el brazo a torcer antes que decirle, sí, mi amor, Y- tenés razón. Total. O escucharte agachar la cabeza y. Es que en la Doblar pareja, rodilla. Doblar rodilla, es que en la papá. pareja tiene que haber uno que ceda. Sí, total. Si los así. dos tiran es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, hay uno que tiene que ceder. Es Terapia siempre de con el pareja. otro. El amor. Es con el otro o sin el otro, nunca contra el otro. Esa es Exacto. como algo- Esa de sobrecito de azúcar también, Romy, te banco. Sí, Frase de sobrecito de azúcar, Hay que hacker, ahí seguir. tenés para, Hacker, para dale, una más amigo. para el cuaderno. Con Frase el- del sobrecito de azúcar, ¿cómo erró? Con el otro o sin el otro, pero nunca contra el otro. Hermoso. tenés. Con Hermoso. Ledesma Con te o manda sin, un saludo. pero contra jamás. Esa es como una clave. Si estás viendo que estás en contra, Y no, viejo. ya por ahí no es. No, y hay como Date claves. Igual esto lo podemos hablar en otro programa porque el programa Pero de hoy para tiene mí, mucho. terapia de pareja es muy necesario, Romy. Es muy No te necesario. quiero, pero si podés tirar alguna especie de columna de eso, Bueno. creo que nos va a Lo ayudar. podemos amigo. meter para un tema general. O tema y bueno, general, y si la sí. gente obviamente Si les quiere copa, compartir su experiencia. mandamos. Y creo Sí. que hay muchos casos para compartir. Para mí Sí. sí. Si La gente si te se va a empiezo sen- contar, La ge- arranco No, yo. la gente se va a sentir identificada. Es el Inclusive, a ver, ¿quién no tiene en la Un convivencia roce, roce? sí. Es como Sí. muy Total. difícil. Eso es completamente normal. El Es tema natural, digamos. Es ese, es darme cuenta que estoy en un mismo Date equipo, cuenta. remando un mismo Date barco, claro, date cuenta. Somos un No, y equipo. después esta cosa de media naranja, en el arte de amar lo hablan como esta cosa de como que vos te vas a completar a través del otro y ya estás arrancando, ahí ya chocaste, amigo, porque en realidad esto que decimos, uno tiene que estar en una especie de estado de plenitud y decir, lo comparto con tal, su otro estado de plenitud y los dos hacen todo un Claro, y camino. los na, dos na, na, na. compartimos la... Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Lo Pero ideal de nuevo, sería- es Y se como van que corriendo por las Romy praderas es de una abrazados. manera, la amo. No, vos tendrías que ser incondicional, pero no sucedería eso. Poder es como elegir, ¿no? Lo Claro. ideal sería que los dos puedan estar en plenitud, en disfrute con sus proyectos y el otro orgulloso y feliz porque el otro le va bien y es feliz. Exacto. Exacto. Esa no Cristian- dependencia es complicada. Cristian Capi tiene una pregunta una acá. bomba, Cris, ¿cómo estás? Capi querido, ¿Cómo Capi querido, entender Capi querido, Capi querido. A una sagitariana. Para Uh. Gachi, Pachi. Acá, Yo no voy a preguntar acá le quién es de decimos a Sagitario, las no. sagitarianas le decimos las sargentarianas con amor porque tienen como un carácter potente, ¿no? Mirá que Sagitario Por lo también menos es en mi el signo experiencia. más feliz del zodíaco en teoría. Bueno, Jesús. claro, Van sí. apareciendo Dando cosas. órdenes son felices, evidentemente. Acordate que cada signo en general lo conocido del No signo conozco a nadie de Sagitario. es Yo mi- sí, yo tengo a mi yo tengo un hijo. máster de Sagitario. No conozco yo tengo a nadie. mi, Yo mucho mi gente de pareja Piscis. de Sagitario, mi hermana de Sagitario, mi papá de Sagitario, Ay. mi hija de Sagitario, Pachi, Lali. todo Bueno, eso. mi hijo Gachi, de Sagitario Gachi, también. Pachi. Para mí, el Sagitario Sargentarianos. no evolucionado es argentariano. Ahí o sea, va. como que cuando todos los Te signos, quiere tener cagando, digamos. En criollo. todos los signos, todas las cosas típicas de los signos, que Aries es ansioso, Sí. que Sagitario es así. Ansiedad, Romy. Que todo eso, que ya nos metemos en la ansiedad, porque este programa está bárbaro, se viene con todo. Tiene que ver con la parte no evolucionada del signo. Cuando el signo evoluciona, sale todo lo lindo, sale el líder de Aries. Es como el modelo pro de Ajá. como el auto cuando es el tope de gama, digamos. como- ¿Cómo detectás si es un Base. sargentariano base o es el de aire? Claro, asiento claro. de cuero Aire o asiento de tela, ya está. Claro, el coso. Ahí, claro. Es difícil encontrar gente ayornada también, que vayas. Viste que te pasa, ¿no te pasa que te encontrás con alguno que quedó ahí en base y no Y le es un polarizó tema. ni los vidrios, ¿viste? Como que no, Claro. no se animó ni a cambiarle las luces, como que, Es que claro, se claro. quedó ahí en el base y chau. No hizo un upgrade, se quedó ahí. Está bien. Se ve mucho eso, se puede comprobar que digamos, en los signos se... ¿Cómo voy? Para que me perdí la palabra. Bueno, Que- pero Que, Quería los signos, preguntar que por algo. el signo Todo le vamos a influye en, preguntar a Romy. en las características Claro, de las personas. exactamente. Si se ven, o sea, en las mismas personas en los signos representados. Si te puedes dar cuenta las Sí, características de una exactamente. persona, sí. Digamos, está chequeado. Se que- replican, digamos. Sí. Qué fuerte está el micrófono Sí, tuyo. se Bajalo, replica. No me grite, por favor, amigo. Es que yo Este no es- manejo el micrófono. No, Hacker. sí, sí. Se replica y está buenísimo. Por eso es tan conocido. Hola. No. Ahí se cayó todo. Lo ubican a Hola. Fede Cirulic. Fede. No, Eh, el Los hermano. patronios se ven parecidos, Se ven digamos, en los parecidos. signos Vos de las preguntás, personas. yo te digo Virgo. Sí, pero ¿Qué te amiga, viene a la ¿me cabeza? permitís? Vos igual sos la palabra. No grites nomás en el micrófono, mundo no digas. astrológico. Bah. Hola. Pero te No tengo. estoy Otro. gritando, estoy hablando normal. Estaría tirando. Disculpa, loco. No, no, está entramos bien. en Te disculpo, terreno, hablemos pero sincero. bajate el auricular. Pero no se escucha, boludo. Y entonces no Hola. sé qué decirte. Déjalo ahí nomás. Bueno, no. Lo que yo digo es el tema de ascendente, el tema de luna y todo eso es
es una cuestión. O sea, porque a veces decimos Sagitario, ¿dónde tiene el ascendente? ¿Dónde tiene la Sí, luna? Eso también. ¿no? las lunas son las emociones, Eso. es la gestión Eso. emocional, cómo me manejo emocionalmente. Bueno, es que todo, o sea, vos tenés un ascendente, Bruno. El Sos Aries, el tigre ascendente- de chocolatada. Bien, Yo- el claro. Viste que ascendente, tenían eso está en la tigre de parte de los fuego. chinos. Ah, ¿A los chinos, dónde? se me mezclaron todos los cosas. Me subí, Sí. por favor, el porque ni me ascendente escucho. es a No me escucho. dónde llego. Y Hola, cuando yo ahí está, llego gracias. a ese ascendente es mi personalidad, lo que La se luna ve. también. Yo tengo luna en Escorpio. Ok, Claro. ok. O sea, eso Sos digo, un fuego. Qué quilombo No sé, los signos, no, amigo. Yo no entiendo mucho, no. amigo. Yo no verdad que entiendo nada, sé no cómo opino mierda porque es. no entiendo nada. Por No, es que ejemplo, es un tema. si yo te digo vos, decime qué signo sos vos. Aries, Aries, ¿qué más? ascendente en Capricornio. y luna. ¿Por qué sos ascendente en Capricornio? Te maté. Porque así dio mi Pero- carta el día que nací. Claro, amigo, porque es qué día naciste. Ahí está. Bruni, La carta ¿pero astral. estaban las Claro. estrellas. Cáncer, ¿Nunca te ¿cómo hiciste es? una carta astral? Cáncer es Negativo. muy ¿Dónde emocional, naciste? es muy emocional. En Quilmes. Fecha, hora. Pero descendencia en no, qué pero por tiene. eso, amigo. No, Es depende. descendente en De- qué. No, Descendiente. ascendente. No sé. Te qué fuiste sé a la yo. Vélez. Descendiente Es que no italiano entiendo un soy. carajo. Yo no entiendo una, no caso una con el mundo signo Esto es así. zodiacal. Pará. Esto es así. Según la fecha y la hora y el lugar de tu nacimiento, fecha, hora y lugar, se Sí. saca la carta que es cómo está el cielo el día de tu nacimiento. Ah. ¿Sí? Cómo están las estrellas, cómo están los astros, cómo está el cielo el día de tu nacimiento. Esa foto del cielo el día de tu nacimiento va a marcar de qué signo sos, cuál es tu ascendente y cuál es tu luna y después, bueno, un montón de otras cosas. Quilombo, boludo. O sea, hay como un estudio previo, digamos. Claro, para todo son de eso. Bien. cáncer ¿Está todos los chequeado que eso? nacieron. Y para la astrología, sí, obvio. Bueno. El tema es si son de cáncer todos los que nacieron entre tal fecha y tal fecha. Ahora, dependiendo la hora y el día exacto en que nacieron, vamos a ver qué ascendente tienen. 26 de junio de No te la 1986. saco de memoria. Era Vos la sos, carta no, astral. Bueno, disculpa, soy un poquito ansioso. Pará, vos sos de cáncer. Bien. No, ¿vos sos de cáncer? Sí, sí. Bueno, muy emocionales, por lo general muy sensibles. Mirá, la esposa dice todo que sí, ¿eh? Te sacó la Acá ficha, me tiraron un Tauro. ¿Qué pasa con Tauro? Mi vieja, cabeza dura, Sí, igual, terca. yo insisto, Pará, Re para mí- picante, mi vieja re picante. Mi vieja re picante. yo digo una cosa, para mí una cosa es una carta astral, Sí. donde metes todo, o sea, dónde naciste, la hora, papá, esa casa y todo. Para mí, yo me hice una carta astral y decís, loco, pará, te están hablando de vos, A no vos. la podés creer. Sí. Claro, y sí. Y cuando ¿En te haces serio? un análisis Sí, con una háganse una profesional. carta Claro, bien. a eso ¿Vos iba creés? yo. A eso iba yo Pero con el eso tema no de es los lo mismo. patrones. Dieguito, sos de cáncer, sos sa. Para mí es como muy importante saber todo lo Y otro. si se hace en el para ir- diseño humano, ¿qué es? Cruzan la carta del día de tu nacimiento con la carta de La 3 meses con- antes la con- de tu nacimiento. Con- O sea, 3 meses Cuando antes del estaban culiando nacimiento. a mi viejo. Te 3 sacan. meses antes. Claro, había Esa luna noche, llena o claro, había luna. claro, No, salió un había lobo. llovizna. No, pero pará. Se saca eso y es heavy. O sea, es entre los difícil de signos, explicar, digamos. los O sea, patrones. hay algo se medio empantana conspiranoico un poco. también. O sea, Perdona. no, que entre los signos, digamos, los patrones, siendo mujer, lo que hombre, tiene lo nada sea, que ver. se Si sos mujer o Claro, varón. Claro. No pasa nada. o sea, se vuelven a ver reflejados. Es que no hay género, o sea, hay energía masculina y energía femenina Ah, en la perfecto. astrología. Pero, por ejemplo, una mujer puede tener 80% energía masculina. Bien. Pero me preguntaron por Tauro, lo quiero contestar. Tauro es súper del hogar. Tauro es como que le gusta la comida rica, le gusta tirarse de una serie, le gusta como toda esa cosa. Y por otro lado es terco. Pero todo esto Terco. es toda la parte Wow. como... Es toda la Sí. parte... Ah, Brunito, no- vos Los entendías cuernos. algo. Los cuernos. Tauro en no evolucionado quiere tener razón todo el tiempo. Boludo, ¿sabes qué ¿Querés me tener pasó a razón o mí? ser Te tiro ahí feliz, momento random. A mí me pasó mucho en el transcurso de mi vida encontrarme con mucha gente de Piscis. Mis ex parejas y gente con la que he estado, todos de Piscis. Pero Piscis. una cosa de loco. Piscis es Gachi, mundo Pachi, conspiranoico. Mundo mirá, conspiranoico, te marcó, Piscis. amigo. Piscis. Piscis y Aries y Piscis dice que tienen buena relación, Sí, supuestamente. sí, se llevan bien. Sí. En el mundo Nos conspiranoico. llevamos bien. Bueno, mundo astral no sé, no la tengo muy bien. No, yo no caso un full. No sé qué onda, te sacan la foto cuando llovió, si la estrella voló o no voló, si hubo... Eso habría que ver bien ese Hacemos mundo las- astrológico. Hacemos las carta astral de cada uno. Y después Y eso está bueno. traemos amigo. una astróloga, porque aparte también... Tenemos Nachito, vos- astróloga, ¿eh? ¿Hace cuánto te lo hiciste a eso? Y yo más o menos hará poco más de 10 años. Fue impresionante porque esto que digo, o sea, te hablan a nivel más profundo de cada uno. Vos sabés cómo es Bruni. Yo tengo una sensación, te conozco, Claro. pero vos, si te dicen un montón de cosas más que indagan sobre vos, vas a decir, si realmente te sentís identificado, es como, wow, está bueno porque para mí
hay que indagar un poco. Romy, con una demás. sola vez que te la hagan ya alcanza, Romy, o cada Sí. tanto se puede hacer. No, Ah, una sola vez en la y vida se listo. hace. Sí, una sola vez se hace. Lo que se hace cada año, si querés, es la revolución solar, Apa. que es el día de tu cumpleaños. Y Tremendo. te dice cómo va a venir tu año energéticamente, está bueno. qué sé yo. Como Hay todo, también depende quién la haga y demás. Es como decir, vas a un médico y no es lo mismo. O sea. Che, te sacuden las plumas para hacerte la carta. La ¿Cuánto carta sale? astral. No, era accesible. Porque viste, te dicen, No, sí, no, hacete la amigo. carta astral. En Vas dólares. 120 lucas para hacerte la carta No, astral. Deja no, nomás, bueno, no, sí. Rulo. Me miro el horóscopo en el Diario Popular. Depende con El quién. diario popular, Romy, tenemos, Bancamos, ¿no? bancamos. al diario popular, Acá Depende, tenemos llegada. depende quién te haga la. Tenemos llegada al CEO del Diario Popular. Al dueño Ojo, tenemos ojo al tejo. No, Esa. no me parece como serio lo del diario. Che, pará, No, loco. no. Ah, lo del diario. popular o- no, Lo del diario, Lo lo coincido Ojo. con Dieguito. Ojo. Me que gusta depende- más que No, me el lo diario diga tipo popular es Romy bueno. que Para mí es como muy Ojo, una genérico. experta en el tema. Ojo, les digo una cosa. Hay varios tipos de astrología. La astrología que a mí me va, que me parece que es la que no es la predictiva. No podemos predecir. Para mí yo no estoy de acuerdo en que horóscopo, podemos le predecir. O sea, las cartas, si tirás las cartas. Yo hago tarot evolutivo, por ejemplo. El tarot no es que yo voy y te tiro Tremendo, tarot Romy, y te digo, esto te va a pasar, sino según la energía disponible, vos hoy te está pasando esto y si te sostenés en esta energía, podés ir para este lado o para este lado. Le tirás medio elige Pero tu propia bueno. aventura. Claro. Más o menos por ahí. Está bien. Es más vendible. Jugando, Sí, sí. No, porque viste que muestran a veces en TikTok que están tirando las cartas. ¿Me va a llamar? Sí, te va a llamar mañana. ¿Lo viste esa? Pero es vos mortal, sabés. boludo. ¿Cómo la sabe, boludo? Claro, boludo. Para Pero un vos sabés que la toque. gente quiere, le gusta, vende mucho más. A la gente quiere saber, pero no Sí. es A ver, por pará ahí. que me fijo. Preguntas largas Tengo en una un pregunta. ratito. Tengo una pregunta de este tema. ¿Fueron a una que le tire las cartas? Sí. ¿Fuiste alguna vez? Sí, yo No te lo pregunté nunca, ¿no? Atrás, en el nombre de Jesús. Mirá, ¿Fuiste? por mis principios Cristiano. de mi creencia y claro, y eso, Sí. no suelo creer mucho en eso. Respeto, pero no Pero creo no mucho en fuiste. eso. Sí fui, ¡Apa! sí fui. Yo no Pero fui. antes ¿Nunca fuiste, de... amigo? Nunca, antes, Yo nunca sí. fui. hace mucho. No. Pero lo sí, sí. respeto, ¿Qué lo experiencia respeto, respeto tuviste? todo. ¿Qué experiencia tuviste? Para mí hay gente que abusa un poco de todo eso. No digo que haya gente que tenga mucho conocimiento como Romy que te tira cosas así copadas. Y hay gente que abusa de eso para sacar un rédito económico. todo. Creo que hay mucho curro con Exactamente. eso. Hay mucho. Y creo que ensucia un poco a los que realmente quieren hacer algo copado. No tengo conocimiento, por eso es como que Claro, te No, no, meten, no te tengo- venden un poquito de humo no, como Yo para tengo una que... sensación parecida. no amigo. tengo conocimiento con respecto ni siquiera a lo de los signos, ¿me entendés? Por eso Claro. te preguntaba y te Me decía pasa lo mismo. si se repiten los patrones con A las ver, personas que yo me tienen el mismo acuerdo- signo y demás. Aclaremos algo igual, ¿no? Me- Como me- de todo esto. Sonaba medio todo en joda, pero en realidad No, es, sí, sí. es como No, que- es recontra en Creo serio. que vale la pena aprovechar esto para aclarar algo Sí, que me parece sí. re importante. Ojo. Todo esto, tarot, astrología, ¿Tiene fundamento científico? Buena y pregunta. depende, Claro. depende. Porque, a ver, antes no tenía fundamento científico. Producción, que somos ¿podemos no hablar con materia. alguien? Muy buena que- respuesta. ¿Te imaginas cuando estemos así sobrado de producción? A ver, ¿Podemos ¿qué? hablar con algún representante de la ciencia para que, no sé, con el... ¿Cómo llaman Lo esto? que Lo pasa es que el de... tema de la ciencia es complejo también. ¿Qué es la porque ciencia? Yo iba ¿No? a agarrar un poco lo que dice Romy. Para que también. aclaro algo rápido para Disculpa. que no Sí, se sí, malinterprete sí, o sí, salga sí, de sí. contexto. Todas las alternativas, las herramientas que tenemos hoy para el desarrollo personal, para mí son bienvenidas mientras que sean terapéuticas. Yo la primera pregunta que le hago a alguien que me dice, ¿me tiras las cartas? Le pregunto, ¿para qué querés tirar las cartas? ¿El para qué? No, para saber si quiere... ¿Y vos qué querés? Porque la gente va a preguntar, porque en realidad no sabe qué quiere. ¿Querés Romy. que vuelva o no querés que vuelva? Romy, te hago una pregunta. La Ah, de gente amor. consulta mucho De las cualquier cartas. cosa. Y No, pero para mí eso sí, iba. amigo. La gente consulta mucho las no va. cartas con respecto más que nada al amor y la Economía y economía. amor. Sí, esa Guita es y típica. pareja. Bueno, yo recuerdo un caso de una amiga, una amiga, que estaba como ya con una especie de dependencia del tema de las cartas. Entonces Claro, ahí re loco. a mí me queda esta Mal. duda, porque yo te digo, Bruni, te va a pasar tal cosa y vos creés tanto en lo que yo te digo, que, o sea, te vas a separar, vas a hacer esto, y después el chabón se separa, pero no es porque yo Como lo que vi, está medio sino porque el sugestionada chabón la está como gente. entregado. Queda. Igual, ojo, para mí, como todo, hay gente, yo he tenido, he ido, y hay gente que tiene como una cosa de sexto sentido más sutil que percibe, no sé cómo explicarlo Claro, tampoco, claro. pero que está y que ves que te tira un montón de cosas muy puntuales que decís, apa. Yo lo que te puedo decir que creo que hay personas que tienen este sexto sentido que dice Nachito, porque Eso. a mí me ha pasado de soñar cosas muy zarpadas que me han pasado. Entonces, Bueno, mundo sueños, amigo. eso también es
Revolado. Sí, sí, eso No, es revolado, pero Sí. qué sé yo. Yo creo que hay algo que nos habla, que Tenemos nos un- muestra. es que en realidad te Dios. digo algo, Dios. sí, Dios. Sí, el uno. todos somos El un uno. poquito de Dios Dios. Dios te está mirando. Todos- Está viendo A ahí vos qué estás también. haciendo. Pero, sí. No te mandé ninguna, te dice porque te hago pelota. Mirá, Mirá las que Dios meditaciones, es el uno. las Dios es meditaciones el uno. más profundas, de Joe Dispenza, por ejemplo, para Yo Dispensa es cambiar. grosso. Pero las meditaciones más, creen Dios, y Recontra. las meditaciones más profundas para cambiar nuestra mente empiezan diciendo, vamos a ser sinceros, esa mente más grande que te está mirando y que sabe lo que vos estás sintiendo, lo que realmente querés, lo que no querés, ¿qué Lo que está está en tu viendo? corazón. Claro, ¿qué está viendo ahora, en este momento que estás queriendo meditar? ¿No? ¿Qué sentís? Claro. ¿No? Seamos sinceros. Yo Dispensa Exacto. tuvo un accidente que se hizo pelota y Quedaba la ciencia paralítico. decía, este chabón no vuelve a Se caminar, queda hablando de la paralítico. ciencia, ¿viste? Ujú. No podía caminar, papá, y el Súper chabón, creyente el chabón como que también. regeneró tipo, no sé si la columna o no Todo. sé qué, de una Ujú. manera como medio que no hay explicación, pero lo hizo. Sí. Es un grosso mal, es un científico. ¿Les pasó alguna vez que venga alguien tipo a querer predecirte algo? A mí me cae muy mal eso. Fuiste a Es raro. Pascual. Pero ¿cómo sería? No, pero que tipo Vos venga- también fuiste a Pascual. No, no, Pascual, pero no ¿qué sé. onda? Explícame Pascual, historia boludo. de Padre Pascual. Yo tengo, o sea, Ese no pa- lo conozco de primera mano, pero sí me han contado cosas que no. O sea, pero yo no entran te en estoy hablando, chequeable. no te estoy Sí, pero, hablando. amigo, pero A mí me han sucedieron. contado una que, por ejemplo, había un pibe que tenía. Esta me la contó un chico que se llama Miguel. Padre Le Pascual mando- es de acá de Varela, zona Sí, sur, es un más o menos. nombre ¿no? como que está tocado, Como un supuestamente. místico. Bueno, ¿Pero qué hace en teoría? Es como un místico. Es como un lo curandero. visitó Mirta Legrand, un supuestamente. Mirta Legrand, Susana hay que ir a Jiménez. verlo, Tiene entonces, 150 años inchequeable. Mirta Legrand. Sí. Claro, le dio la Te da pócima la vida mágica. eterna al El Padre chaboncito Pascual. tenía. Escuchá lo que, De lo, que Indiana me, Jones. lo que me dijo este pibe, ¿eh? Sí. Tenía como unos granitos o como unas verruguitas que le salían todo acá, ¿viste? Todo alrededor de los ojos. Y que fue a Pascual, obviamente ahí. Llegó Pascual, te haces una cola. Es un 3 camping. días, sí, Llegás claro. ahí, tenés un camping. Claro. Como re para larga. sacar entrada para tal. Cuando llegás a Pascual. Tipo los Rolling. Sí. Cuando llegás a Pascual, es que yo fui a Pascual. Yo obviamente no. Por eso. No. Y el chabón, supuestamente dice que le hizo estas cositas y que le tocó acá en el coso sacándole y le sacó las verruguitas, Tremendo. supuestamente. No, tremendo. Supuestamente. Bueno, amigo, yo qué sé, ¿viste? yo tengo un caso también de ese estilo de primera mano que también lo hizo el Padre Pascual. Con cuestiones. Lo que pasa es que hablan de verrugas, también mismo caso. Ah. pero también hablan de enfermedades No, recontra heavy recontra metal, graves. ¿eh? Yo escuché Cáncer, también casos cosas zarpados. así. 100%. Y después otra cosa me dijeron que me pareció también impresionante, que el chabón cuando llega tiene como una energía y que sin que nadie diga nada, vos viniste como a desafiarme desde tu ego. No, vos y que los tipos se levantaron. Ahí vos podés decir, no, eso está arreglado, si querés, si te pones en modo escéptico, Claro, pero modo que se quedaron conspiranoico. así como que él como que lee desde dónde vos vas a... Si vos vas de una cuestión de, bueno, necesito una ayuda y demás, si vos vas de una postura como medio que quiero desafiar no sé qué, del ego, volvemos No estamos siempre humilde como... sería. No humilde o querés ir a cuestionar pavada, el chabón no está para eso. Eso también es como que habla, sí, el hacker. El mundo hacker, vamos a llamar espiritual, a Padre el Pascual. mundo espiritual es muy zarpado. O Sí, sea, amigo. No, bueno. Yo Tenés para respeto- meterte en respeto todo lo que muchísimo tenés todo para hacerte porque- una ensalada porque Yo digo que cuando indagamos un poco en el mundo espiritual, o sea, el primer paso es darte cuenta lo poco Date que cuenta. entendemos. Date cuenta. O sea, darte cuenta que no entendemos nada de ese mundo es empezar a entenderlo. O sea, estamos Claro. como en pañales completamente, porque es una cosa completamente... Y bueno, eso cada te ayuda uno tiene también que a vivir bajar. su experiencia en lo espiritual. También. 100%. Para mí, cada uno tiene que vivir su experiencia porque ¿Sí? Acá, es una experiencia que se vive a en lo ver, espiritual. acá nos están diciendo un montón de cosas. Tremendo. Hay mensajes un poquito Hacker, sos viejos. crack. Tira. El hacker. Dai nos dice, Dios habla en sueños, sin dudarlo me pasa mucho. Me siento identificado. Beckham Cosmética Capilar, que no sé quién está manejando las redes en este momento. Cuidado. De Beckham Cosmética Jime Capilar. debe ser. Jimenita, Jimenita, lean. vamos a Jimé, Ah. un beso grande. Dice, yo tengo mi historia propia de verrugas, hay que ver después qué. Hackers son lo más, bueno, ya lo vimos. Pero bueno, está interesante el tema. La verdad que es Bueno, un poco... queda ¿Podemos para- traer al padre Pascual? ¿Hay una Chan. posibilidad de que venga acá? Impro? No lo creo. No da nota. Te hago una pregunta con todo respeto. Va a venir uno más ¿Está grosso. vivo todavía? ¿Vive Pascual? Sí, amigo, sí, recontra. No, no tengo idea. Les pregunto porque sabía que era un hombre muy, muy grande. O sea, No sé si de avanzada edad. tiene, si da entrevistas, creo que no. No tengo idea. No tengo Lo idea. vamos a buscar Es y grosso hacemos el padre entrevista Pascual, ahí, a vivo. ¿Te animás un móvil ahí al padre Pascual? No creo. Bruni es nuestro movilero también. No, tiene no, como no. mucho... ¿No irías? No iría ahora. En Ok. ese momento no sé si yo fui porque Hoy si tuvieras un necesitaba- problema, ¿irías? No, porque bueno, yo ya estoy en otra
bueno, yo también comparto el cristianismo, yo creo en Jesucristo y en Dios y nada. A mí me sanó de un montón de cosas que, bueno, en su momento seguramente voy a contar mi experiencia. Martín Garay es un zarpado. ¿Qué puso? Sí, sí. Es un zarpado. ¿Qué Me guardo puso? el comentario para que la gente lo lea. Vayan a leer los Es un crack. comentarios. Sí, No. Tati tiene que estar acá, Tati, amigo, es un crack. un día tenés que venir. Es un Tati. gran amigo mío. Vayan a leer los Pará, comentarios, por se los favor. pido, por favor. Es una falta de respeto. Respetémonos. Respetemos al Padre Pascual. No, Bueno, pero- paren, ¿no? Porque todo esto me viene un poco. ¿Qué pasa con la energía? Jimenita, ¿Para un qué? saludo para vos. Esto que preguntabas, ¿qué quiere saber la gente? Que si la economía, que si el amor. Todo eso tiene que ver con querer predecir. Y el paradigma de querer predecir tiene que ver con el tema que vamos a charlar hoy. Qué crack es Romy. Tiene que Sí, ver mal. con la Cómo ansiedad. encontró la vuelta, ¿Qué ¿no? es la ansiedad? La ansiedad es querer controlar lo que va a pasar. Punto. Exacto. Es la prima hermana de la depresión, porque la depresión es como no puedo aceptar el pasado y la ansiedad no puede aceptar el futuro. No Claro. puedo soltar el pasado, no puedo soltar el futuro. Son medio lo mismo. Hay uno Exacto. que dice la ansiedad es como un mal vínculo con el futuro. Es un como mal Te vínculo. llevas mal con el futuro Es y bueno, no nace poder aceptar la ansiedad. incertidumbre jamás, cuando sabemos que en la incertidumbre ocurre la magia de la vida. Si yo justamente, si sé lo que va a pasar, nada mágico me va a pasar, porque ya lo sé, ya lo Claro. puedo controlar, ya va a pasar más de lo que ya viene pasando. Sí, el estrés también Bueno o toma malo. una participación muy, muy importante también en la ansiedad. El estrés es como un factor también Es que un- está ahí de la mano. También, son Exactamente. parientes cercanos. Claro. Es que el Sí, estrés sí. es como un síntoma, más o menos, sería. Es como, si yo estoy estresado es porque soy ansioso muchas veces, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con eso, porque no puedo estar en el presente. Exacto, A ver, exacto. La solución más profunda, ahora vamos a hablar y vamos a charlar de todo esto, pero al final del día es como estar en presente. Estar en ¿no? presente es un superpoder de los de esta era, porque todos vemos Marvel y todas esas cosas de volar y todo. Estar en el presente, estar en cada situación es algo Es algo muy difícil, poco pero que es muy abundante. necesario. Total, También, sí. muy Es que necesario. es- Porque si no, el marote te empieza a ir a 200 millones de kilómetros por hora y bueno, y salta con ansiedad. ¿Cómo se ataque podría de hacer para estar en el pánico. presente si tuvieras que dar pro Pará. tips? O sea, me meto de una, ahí, al presente. En realidad, estar en el presente tiene como muchas niveles de presencia. Yo puedo estar presente ahora, tener una conversación con ustedes y como estoy presente, mi cabeza está acá, entonces puedo escuchar lo que dice cada uno, puedo hacer un rescate de una situación, esto que decía Romy Crack, si yo no estoy presente y estoy pensando en otra cosa, no puedo hilar, no puedo agarrar y decir esto que vos dijiste lo asocio Tenés con que- lo que tenés que quiero estar hablar. presente. Porque no puedo. Pero pará. Tenés que estar presente. Pará alguien que voy a decir otra cosa. Estar presente tiene que ver con que mi mente está en otro lado, pero si yo estoy mirando, por ejemplo, acá y estoy hablando con vos, vos No, no estás ¿va o no? presente porque estás juzgando que yo estoy mirando el video. Te la Sí, redevolvió, sí. amigo. Sí, Por es que ahora, es real. no. Tapia. Es que si, No, pará. digamos, yo estoy hablando con vos y miro el celular y como que me Hay estoy que- prestando pará, atención a dos cosas. Pará, los seres humanos también, los seres humanos también desarrollamos algunas virtudes. Yo a veces estoy mirando el celular, pero te estoy escuchando. Pero una cosa, Romy, el multitasking Lo puedo y el hacer, presente es medio que más o menos. No, No, al revés. Yo no la Es veo. como lo estoy muy contrario. Disculpa. No, cuando estoy muy presente puedo ser mamá pulpo. O sea, puedo hacer muchas cosas a la vez y todo va a salir bien. Ahora, no estoy al 100% en todo. Que Yo es si distinto. estoy jugando a los jueguitos, mirando el celular y hablando con vos, que te, Pará. que Porque te voy a yo estar voy a prestando esto. atención 100% Romy, a vos, quiero- Romy. Ahí es lo que acabo Yo- de decir. Pero no. Podemos Pero- multitaskear, pero no al 100%. Yo soy Pero eso enemigo no- del multitasking. Acá vamos a hacer una pequeña A mí me grieta, trae- porque esto es debate. Sí, Bien. Se vende mucho sí, humo sí. con el multitasking. A mí me genera un poco de Amigo. ansiedad y me di cuenta de que me generaba ansiedad en su momento. Bien. Y estás así. Y trato de, cuando me doy cuenta de que estoy, por ejemplo, esto de scrollear, Es terrible. cuando Sí. me doy cuenta que estoy scrolleando, date cuenta. Eso es un punto Date fuerte a vos cuenta. que te genera mucha ansiedad. Sí, amigo, el scrollear, el Instagram. Sí, Estoy a sí. punto de, para De todas mis sacar seguidoras todo. y mis fans, estoy a punto de cerrar el Instagram No, porque Yo lo por cerré favor. durante 6 meses Date y me hizo muy cuenta. bien. Sí. Es como Me- falopa. sí. Me me hizo quiero muy dar bien. cuenta de que el Instagram, viste, las minas, no Las sé, toda minicas. información innecesaria que no necesito en mi mente porque necesito estar enfocado en lo que realmente me hace bien, me suma y demás. Entonces, eso un poco me genera ansiedad. Y bueno, y en Sí. su momento me generó el primer ataque de pánico que también, bueno, viene de la mano. No sé si vos, Romy, bueno, yo te sigo a vos, Romy. Panic attack, popocho. Pero pará, ¿tiene que ver con las redes sociales tu ataque de pánico? no ¿Crees? te agarrar el wifi. No, en ese momento fue una suma. No te agarraba el wifi. No, Pará, no. loco. No me pasa, Los no me carga los comentarios. videitos, Se le ¿viste? cortó Telecentro. Claro. No, en su momento fue Los comentarios de sumatoria de cosas. Mi primer ataque de pánico, ¿te cuento o no? O todavía Mandale, no. mandale, O todavía no. mandale. No, contá. Testimonio. En ese momento yo estaba en la policía
Venía con mucha ansiedad, ¿por qué? Porque estaba a cargo de la comisaría, tenía un montón de sumarios que tenía que trabajar, no estaba muy bien con mi pareja, yo igual también tenía un problema de consumo de adicciones que no me estaba ocupando de la manera que me tenía que ocupar. Y una noche llego a mi casa, estaba haciendo horario nocturno en la policía, llego a mi casa, todos durmiendo porque era horario de madrugada, me tiro en el living, en el sillón a mirar una serie, no me olvido más, la serie Dark, no sé si la viste. No, suena. no la vi, pero una de viajes en el tiempo, de Netflix. La alemana, la alemana, sí, sí, la vi. Tremenda. La vi. Bueno. Muy buena. ¿Qué pasaba? Yo en ese momento, mucho las redes sociales, mucha pantalla azul porque estaba todo el día tipeando. Todo el día tipeando. Tenía problemas de comunicación con mi mujer porque no la escuchaba. Claro. Era el ego allá arriba. Todos son villeros, todos son unos negros. Vos, ¿viste ese tipo? Yo era un poco así. Hasta que pude sanar un montón de cosas que después, bueno, vamos a ver a través de qué lo pude ir sanando y pude ir cambiando. Obviamente que estoy en el proceso. Brunito, no tiene que ver con el ingreso a la fuerza en el momento que trabajaste, que te hizo ese cambio. Sí, suma, sí, claro. amigo, mucho. Me volví ese tipo de persona que se queja, que todo está mal, que todos son un desastre. Y bueno, y no atendía a lo que realmente era importante. Digamos que es el bienestar de mi familia, de mi mujer en ese momento, de mi hijo y mi bienestar mental. Total. Entonces, ¿qué me pasó? Llego, me pongo a mirar esta serie Dark, me consumo ahí una cosita una hierba. floral, una hierba, Sí. que en ese momento estaba abusando de esa todo lo que va el abuso no va, abuso Coincido de 100%. marihuana, de lo que sea, cualquier sustancia, comida, pastilla, lo que sea, no va en exceso. El y veneno empecé está a en la sentir, dosis. ey, Buena frase. escúchame, en ese momento me meto teníamos como un silloncito en el living, me pongo ahí, me preparo todo, me acuesto, me tapo y empiezo a sentir como un escalofrío. Empiezo a sentir como un escalofrío, como una sudorización, no sé cómo mierda se dice. Me empiezan a sudar las manos y me empieza a agarrar como una palpitación muy fuerte, que realmente nunca lo había sentido. La primera vez que sentía algo así. La primera vez que sentía algo así. Y la primera vez que me pasó de sentir el sentimiento de muerte inminente. Ay, no. Sentía que me moría. O sea, realmente sentía que me moría, que no podía respirar. Respiración así. Intentaba respirar por la nariz. ¿Y te agarró tipo, me entrego, acá me muero, o me dio miedo, no me quiero morir? No, me empecé a poner activo. ¿Con quién estabas, Bruno? Bueno. Estaba solo. Buena. Mi mujer y mi hijo en ese momento, mi hijo y mi ex mujer estaban en la habitación. Entonces, me voy a lavar la cara. ¿Viste? Me baño. Ducha fría. Más o menos. No se me pasaba y todo el tiempo seguía pensando en lo mismo, en que me voy a morir, me estoy muriendo. ¿Por qué pasa? Digo, capaz que esto es de algo que me provocó una adicción anterior o que me tengo algo en el corazón y se me llegó la fecha de vencimiento y me estoy por morir. Entonces digo, lo primero que hago, ¿para qué le voy a ir a despertar a mi mujer para decirle que me estoy... Claro. que acabo de fumar marihuana, que me estoy muriendo? Claro, va a flashear que soy un desastre. ¿Qué le pasa a este flaco? Claro. Entonces, quiero morir en la mía, digo, me visto primero porque si me muero en bola, así como estoy, que por lo menos que me encuentren vestido, ¿viste? ¿Qué ropa te pusiste? re ¿Lo que agarraste a lúcido mano igual, o Me puse un prestaste short- atención? No. Entré a la habitación, me puse Tipo un joguineta. pantalón de jogging, Bueno, por lo menos lo agarraste una remera y un buzo. Una remera y un buzo. Che, pero escuchá, boludo, era el tema de no... intentaba respirar y cada vez podía respirar menos. Se me empezó como a apagar la tele. ¿La tenés? La que... No, tremendo. Se me empieza a apagar la tele. Entonces digo yo, de esto no puede saber nadie. ¿Qué hago? Me voy al fondo de mi casa, me subo al auto. Yo vivía en el centro de Variana. en ¿Qué ese hora momento. era? Pedirle Brunito. ayuda a tu señora no era una Eran opción. como las 6 de la mañana. No quería saber nada. 5 con y pico de la mañana, Lo estaba de único noche. No quería saber nada con levantar a tu Porque él señora. estaba en No falta. la querías asustar. No quería, Qué no la loco quería eso también asustar, para mí, no Porque estaba quería... en falta. Claro. Porque También. digo, me Y a ver si muero. todavía esto es culpa de lo que me acabo de... Me muero, o sea, sentía que me moría, sinceramente. Entonces, ¿qué hago? En un esfuerzo infrahumano, me visto, voy al fondo de mi casa, que tenía la salida por el fondo del auto, me subo al auto, así todo medio ciruja, o sea, no es que me vestí bien. Me puse algo medio ciruja, un pantalón así y una zapatilla deportiva.
Me voy al hospital mi pueblo de Varela, en el auto. Directamente a morir. Boludo, me subo al auto y paro en la puerta del hospital. O sea, me hice como 10 cuadras, 12 cuadras en esa situación de que se me apagaba la tele. De que me estaba por morir. Tremendo. Es No, boludo. tremendo. Llego- Que pudiste hacer todo ese traje. Llego desesperado, una vergüenza aparte, porque yo era vigía, era el oficial de servicio de la comisaría primera y ese hospital queda en esa jurisdicción. Llego, voy corriendo a donde están los vigias y le digo, me estoy muriendo, estoy con una, no sé, me pasa algo, me agarró un ataque al corazón, le digo al policía que estaba ahí. Y el vigía, ¿viste? Ni cabida, chavo. Claro, llegó, ¿viste, boludo? ¿Qué le pasa? Entonces le digo, Menos sensibilidad tienen que... soy personal policial, le digo, ¿viste? Soy personal policial como para ver que me dejen pasar primero, no sé qué flasheaba, ¿viste? Entonces yo me dice, golpea ahí en la urgencia, ¿viste? Voy, golpeo la puerta desesperado. Claro, y ahí en Varela hay uno que le falta la gamba, el brazo. Claro, Claro, boludo, como re te tranquilo ven, como pasa. claro, Quédate ahí, te capo. ven entero. Claro. Quédate Digamos, un ratito ahí. o este es un drogadito que se pasó de rosca, o es un, no sé, ¿viste? Entonces, golpeo la puerta de urgencias ahí, igual había un par de personas, ¿viste? Como que en ese momento mi mente se empezó a relajar un poco, ¿entendés? Entonces, como que el efecto empezó a bajar, pero igual sentía esta muerte inminente, que es una sensación horrible que no se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie. Si estás pasando por eso, hay algunas herramientas que Bruni, puedes hacer. Pará, conozco del te termino la anécdota. Me atiende, bueno, tanto que rompí las bolas, me atiende la doctora. Lo primero que me dice, ¿te tomaste alguna cocaína, algo de Ya eso? me sacó la ficha. No me drogué, le digo, fumé marihuana nomás. Mira, lo que vos tenés es un ataque de ansiedad o ataque de pánico, me dice la piba. Tomate esta pastilla y sentate ahí en la guardia. Me dio una pasta linda, me la tomé, Al Platz. me senté Claro. en la guardia y estuve como 15 minutos sin emitir sonido así, Claro. mirando la nada misma. Y cuando se me pasó me fui a mi casa. Igual le voy a decir algo, estuve como 5 o 6 días, los días posteriores al ataque de pánico, que gracias a Dios me pasó una sola vez y después lo pude ir identificando y bueno, fui investigando un poco. Estuve como 4 o 5 días que sentía que me estaba por agarrar en cualquier momento. Así que bueno. Creo que lo peor del ataque de Tremendo. pánico es la sensación de que te vuelva a pasar. Es Claro. el miedo ese que te queda que te vuelva a pasar. Tremendo. Yo tengo varios casos para de contar. la primera vez, ¿te acordás vos? Muchos. De la primera. ¿De la primera? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Estaba en obra con una casa que estábamos haciendo. Y bueno, resulta que la relación con el albañil estaba recontra tirante porque no me cumplía. Bueno, cosa de la obra. Muy Y estresado. estaba muy estresado porque veía que las cosas no avanzaban, que uno gasta guita, que las cosas no van, que esto, que lo otro. Bueno, de repente termino de cenar, estaba en lo de una prima, termino de cenar, me subo al auto y siento lo mismo que describís vos. O sea, una taquicardia galopante y le agarro a Rosy y le digo, Rosy, me estoy por morir. Me está dando un paro cardíaco, le digo. ¿Cómo Me se está puso muriendo. Ro en ese Qué momento? loco, ¿Se asustó boludo. igual? ¿Estuvo tranquila? No. Creo que manejé yo. Sí, seguí manejando yo. Y como pude. Llegué a mi casa. No se me pasaba. Traté de acostarme, no se me pasaba. Y creo que tuve que ir a lo de mi suegro tipo 3 de la mañana a pedirle que me lleve al médico. Grosso Raymond. Porque No, boludo, muy zarpado picante. también. Pero esta es la más lassi que me pasó de todas. Igual ahí, ojo. Voy a hacer. El hombre especialista en No, ansiedad. No, te puedo hablar Bueno, seguimos, mucho tiempo. seguimos, Tirá la queremos. más Eso fuerte. justamente queremos. La más fuerte que me más pasó, fuerte. sí te la cuento. Con detalles, por Pará, favor. igual ojo, quiero hacer una pequeña salvedad para los que están escuchando, ¿no? Sí. Esto que te pasó, Sí. el ataque cardíaco verdadero es silencioso y parece un ataque de ansiedad. Esta Pará, Romy, sensación, no me digas Dolor de esto pecho, Me que está agarrando ansiedad. dolor en el pecho. Tenemos no, el desfibrilador acá. Quiero contar. Pero pará, que quería terminar. que perdón. lo digo porque si les pasa, eso de sigo con mi vida y no voy al médico rápido, tratemos, no. De hecho, mi tío, el hermano de mi papá, hace mucho tiempo le pasó que estaba ahí, estaba tranquilo. No, termino la clase, daba clases en la UBA. El ingeniero mecánico, clases en la U. Termino la clase y No me digas que la quedó. voy, sí. No, pará. la sentía. Y así estuvo todo el día hasta la noche. Y a la noche dijo, me voy caminando al hospital. Claro, Romy, porque- aguantando la sensación. Y cuando llegó le dijeron, ya está, o sea, ya estás teniendo un infarto Amiga, en este instante. existe, digamos, lo que sería hipocondríaco y existe, Pero ¿cómo sería yo lo opuesto al Nachito, hipocondríaco? Nachito, Relajado, ¿no? pero pará. El hiper- ese, Está no, muy, el que en paz descanse, pero está ese muy señor. bueno lo Sí. que decís. Está muy bueno lo que decís. Yo Gracias, capo. quería llegar un poco a eso. Bien.
El momento que me agarró muy fuerte, muy fuerte, yo tenía un problema, que la ansiedad me generaba una cosa que se llama extrasístoles, que la pude descubrir con un cardiólogo haciéndome muchos estudios, porque claro, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al tipo que tiene ataque de pánico o a la persona que tiene ataque de pánico? Va al médico, te haces estudios de todo tipo y te dicen, bien. No tenés nada. Claro. Pero ¿cómo no tengo nada? Si yo tenía una taquicardia, me siento mal, me duele el pecho, me agarra, ¿cómo se dice? Claro, todo eso. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, yo pude encontrar y descifrar después de muchos años de terapia y tratamientos y cosas, encontrar por qué me agarraba. Ustedes recién hablaban del futuro. Yo vivía constantemente en futuro. Claro. Constantemente. O sea, estaba constantemente pensando en las cosas que quería conseguir, en lo que tenía que hacer, dormía mal, todo mal hacía. ¿Entendés? Entonces, vivir en futuro me llevaba a tener una ansiedad tan grande por lo que iba a venir, que no tenía control, que me volvía loco. Claro. Sumado a eso, que cuando sos emprendedor y estás en crecimiento, tenés un grado de estrés que te lleva... Mayor al promedio. Mayor al promedio, porque, a ver, emprender es hermoso, pero también... sí, amigo, cuando vienen las buenas está todo excelente, pero cuando toca... Bueno, te cuento. Claro. En todo este camino, entonces llega un momento... que me pasa lo siguiente, por vivir en futuro, estar constantemente ansioso, resulta que te voy a arrancar donde arranca lo fuerte. Estaba en la distribuidora que tenía de cosmética capilar, estaba mirando unos cheques que se me vencían, tenía un cheque que se me vencía el día siguiente, suponete era 14, se me vencía el 15, al otro día. Digo, no, voy a ir a cubrir el cheque ahora porque no quiero esperar hasta mañana y que todo, viste, tipo apurado, ansioso y demás. Salgo con un auto nuevo que me había comprado, un auto en ese momento era un 308, 0 kilómetros lo compré. Salgo apurado a cubrir ese cheque, 2:30 de la tarde, choco de frente con el auto, destrucción total. Terrible palo. Tremendo. Bueno, llego a mi casa, llego a la distribuidora de vuelta, obviamente entristecido por todo lo que me había pasado, pero se me vino a arrodillarme y dar gracias a Dios de que no me maté, primero. Porque, claro, obvio. ¿entendés? Sí. Bueno, paralelamente a eso, tenía 2 empleados que me estaban haciendo juicio. No, cartas, documentos. ¿Está bien? Estaba transitando justo que me había pasado lo del choque, mucha ansiedad, esto que me estaba pasando con, bueno, cosas de laburo, cosas laborales, empleados y demás. Llego y alquilamos una quinta un fin de semana con Rosy, la familia, todo. Terminamos de comer, me tiro a la pileta, al rato termino de comer, me tiro a la pileta y salgo, me agarra esta extrasístole. ¿Adentro del agua? Adentro del agua. Me agarra estas extrasístoles, pero ¿qué pasa? La extrasístole, para los que no saben, es como un vuelco que te hace los latidos del corazón. ¿Está bien? Es como que el corazón hace una pausa y de repente vienen 2 latidos juntos. Me agarra esta extrasístole cuando me zambullo en el agua. Cuando salgo con la taquicardia y la extrasístole. O sea, terrible combo. No, pero pará. El corazón no me latía, me vibraba, para que vos te des una idea. ¿Entendés? O sea, fue algo zarpado. Zarpado porque tenía la taquicardia zarpada, pero irregular, Romy. No sé si me entendés lo que digo. La extrasístole, con el susto, se me mantuvo en el tiempo. No me morí porque tiene un corazón muy sano. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que tener... yo lo transmito porque, bueno, hoy lo puedo hablar desde el lugar de que... Sí, uno a veces tiene ansiedad por conseguir cosas, por... no sé, y ahí te das cuenta el valor que tiene la vida y el valor que realmente hay que darle a las cosas, ¿no? Sí, y al presente. Y al presente. Sí. Al presente. A veces uno no sé, por querer lograr esa estabilidad económica, por tantas cosas, no te vas dando cuenta que vas dejando lo que realmente... Está muy bueno, hay una persona, licenciado Adrián Tabucci. Dice, grosso, saludos gente, lindo tema para hacer conciencia. Se llama ansiedad anticipatoria eso, muy es un común. Profesional de la salud mental, el Tito Tabucci. Muy, bueno. Muy bien, muy abrazo, bien. Amigo querido, así gracias. que eso sería ansiedad anticipatoria. Bueno, eso, gracias. Podemos, Adrián. ojalá que algún día Adrián se puede sumar una columna también, ¿eh? La verdad que yo, Invitado. desde mi experiencia te puedo contar, este fue el caso más fuerte que me agarró. Y ahí fueron al médico, te saliste. Sí, ¿Qué le dijiste? De ahí, imagínate, estaba en malla. amigo, ahí. No llegué a desfibrilador, pero
pero si no se me pasaba me iban a tener que dar un desfibrilador para ver si me podían Para activar el corazón, claro. regularizar los latidos, porque yo estuve como 40 minutos con una arritmia cardíaca, digamos, hasta que claro, aparte pasa esto, lo primero que cuando llegas a la clínica, al médico te preguntan, ¿qué tomaste? No tomé nada, me comí un asado y me metí a la pileta. Pero uno viene con una adrenalina, es una adrenalina que genera el cuerpo con la ansiedad, que a mí particularmente me pasaba esto del extrasístole. Claro. Y ahí te das cuenta cómo tu mente puede modificar, y ahí modificar tu corazón, modificar tu cuerpo. Claro. Cómo podemos con la mente generarnos cómo te engaña la mente también. una enfermedad, claro. Porque en realidad la ansiedad y el ataque de pánico es algo... Es una preocupación. Ilusión, pero es una ilusión en realidad que te hace el cerebro. Claro. ¿Por qué? De todo esto que cargamos el cerebro con estrés, con ansiedad, con querer vivir en el futuro, con todo lo que queremos hacer, que soy un fracasado, que me va mal, que las redes sociales, todo eso te genera una ilusión de muerte inminente que en realidad estás en tu casa y te pasa. Y bueno, hay que aprender a controlarlo, y las herramientas, hoy me contabas una que te habían dicho que va. Bueno, no, después vas adquiriendo cosas, porque después viene la parte de ser hipocondríaco, que es la parte del miedo a que te vuelva a pasar y que todo el tiempo tu organismo queda en alerta pensando de que cualquier situación te puede llevar, digamos, a la muerte, ataque, claro. a un ataque o a lo que sea. O te sale un granito y ya es un lunar que viste, uno queda como en ese mambo. Es que la base de la ansiedad es el miedo. Entonces es extremo, Romy. Extremo, en unas situaciones extremas. Yo no te digo estoy sanado al 100%, pero en un 95% me siento mucho más tranquilo y sé cómo manejarlo. La pregunta es, ¿estás teniendo situaciones de ansiedad, de ataques de ansiedad ahora o no? Niveles muy bajos a comparación de ese momento. Bueno, entonces sí. Tuve uno hace poquito. El domingo antes del primer programa, que no fue un ataque de ansiedad, sino que sí, fue un poco de ansiedad por estar pensando en que íbamos a arrancar el programa. Sí. O sea que me dormí como a las 2 de la mañana. Vos diste Pero una ¿qué clave pasa? igual recién. Me puse, ¿qué? Tiraste ahí algo que no salió, que él lo dijo así como de costado, pero esto del no soy suficiente y demás. Eso en la película Intensamente 2, que ahora vamos a hablar, que traje una foto representativa. La ansiedad. Es la clave muchas veces en cómo se configura. Miedo a no encajar, a no ser suficiente, a no dar con la altura. Siempre miedo a, claro, ¿no? A que no me acepten, a no gustar, ¿no? Y esto es como un poquito como base también de la ansiedad. Sí, no alimentar nuestra mente con cosas que no van, con pensamientos negativos, ¿no, Chi? Hay una... explican esto también. Yo ayer rompía un poco con el estoicismo, pero dicen, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Totalmente. Ahora, el sufrimiento que vos te imaginás es real. Claro. ¿Se entiende? Entonces eso también es como súper loco, porque nosotros en nuestro flash, obviamente nos pasan cosas y uno va a sufrir y suceden tragedias y todo, no me refiero a eso, pero en nuestra imaginación esto estamos hablando. Claro. Y eso es tremendo. Es más grande la película. Para hablarlo en crudo, yo sabes qué es lo que considero que sucede. Es como que nuestra mente le está mintiendo al cuerpo. De algo de que no está pasando, pero nos bueno, hace por creer eso, que amigo, pasa. pero esa mentira, muy loco. pero acá está el punto, esa mentira para vos es verdad. Y ahí está el problema. Exactamente. Entonces, sí, está bien, no, es mentira, fisiológicamente no es un paro, va, pero para vos. Cagazo te lo pegás igual. Olvídate que te lo pegás igual y te podés morir. No se lo deseo. Vos tuviste... A nadie. Vos tuviste es también. algo muy yo feo. tuve a los 20 años, lo que pasa es que es una cosa muy loca. Yo tuve como una especie de ataque alérgico, grosso mal, cuando era cartero de Oca, que lo contábamos en la prueba. Yo fui cartero de Oca, ya eso era una experiencia también que te daba mucha ansiedad y me agarró como una especie de... que me empecé a brotar así mal, me picaba, no paraba. Anoté así una cosita en el coso y me fui a mi casa. O sea, estaba como medio en una especie de panic attack. Y entonces volví. En realidad llegué a mi casa en horario de trabajo. Estaba mi hermana, me ve así todo brotado. Yo más o menos asustado, pero hasta ahí. ¿Pero cuál fue el disparador? ¿Vos tenés Buena idea? pregunta. Yo creo ¿Fue que... una alergia, algo del aire? Nunca lo pudimos pasó? detectar. Eso, hasta el día de hoy. Así que tranqui, me puedo llegar a brotar. En cualquier momento. Fuimos con un dermatólogo re pro. Después no encontré bien qué pasó, pero lo concreto estaba todo brotado. Me empecé a poner frío. ¿Tu vieja qué te dice? Mi vieja no estaba. ¿Estaba tu hermana? Estaba mi hermana. Entonces, bueno, mi hermana ahí como que me ¿Vos le dijiste, me siento mal, algo? No, me siento re mal. Yo estaba todo como brotado. Aparte me veía. Una todo alergia como... alimentaria, parece. Sí, yo después tengo Por otras la piel. historias de mi pirámide alimenticia de cuando era cartero.
tranquilamente puede haber sido criado a sanguchito de sobredosis miga y a azúcar. Pancho, boludo. Guaymallén y Jorgito a fondo puede haber sido. Igual la alergia siempre la tiene un hipótesis. anclaje, como todas las enfermedades, un anclaje emocional. y Seguro. siempre. Criado a milanesa de pollo. Más allá de que yo me coma todo el azúcar del mundo, si no tengo, me puede dar otra cosa. No, O sea, no, seguro, a ver, seguro. que la comida enferma cuando es mala, Sí, enferma. no hay duda. El tema es que no a igual y lo mismo con el ataque de ansiedad. Fíjense que no a todos les dieron los mismos síntomas. A él le sudaron las manos. A vos te pasó que te sentiste como que te hacía una... Sí, igual son medios parecidos. Son parecidos, todos. pero hay Taquicardias. algunos- Pará que Digo lo todavía no te dice jugué, no te Internet. jugué la anchopada, ¿eh? Pará, seguí, pará, seguí, pará. seguí. Pará que no Dale, te pensás que va a terminar. quedar en un brote. No, pará, Alergia. Romy. Entonces me pongo así mal, empiezo a agitar la respiración, ya estás como medio que el aire se toma. Y ahí viene mi papá. Mi papá es el hombre Caga que palo. no tiene miedo. No, mi viejo es como un chabón, nunca tiene, por lo menos en mi percepción, es un tipo que siempre, ante las situaciones heavy, él siempre no tiene miedos. Claro, es como mantiene. Y mi papá me ve en ese estado y lo veo asustado a mi papá. Opa, lo que habrá visto. 20 años y yo no me veía. Y cuando lo vi a mi papá asustado, dije, estoy hasta las pelotas. No me olvido Claro. más de esa Algo grave sensación. pasa. Entonces eso y mi hermana hoy me cuenta que es tipo Se como puso un peor. sapo, todo Claro. así. Y había una enfermera, estas son como los ángeles guardianes, podemos decir, no sé Sí. qué es, pero una cosa que... Y vino una enfermera que vivía a 3 casas en Verazategui, acá donde somos, y me dio una inyección de Decadrón, que son corticoides, pumba, y me bajó todo. Claro. Y ahí volví, amigo, pero yo creí que era boleta. ¿Alguna Sinceramente. vez te fue- volvió a pasar? no a ese gracias nivel, a Dios. pero Yo- eso fue realmente también. Yo creí que no podía respirar. ¿Vos, Ro, tuviste? Así no, sí me pasó una vez, Pero pero que ansiedad, fue, taquicardia, no, todo eso. pero sí me pasó una vez que lo pude detectar con algo que por ahí tiene que ver con la ansiedad, que yo tenía que dar un examen de, Sí, mucha clave. exposición física, me daba vergüenza, tenía que bailar, mucha vergüenza, me acuerdo El estaba pool dance. sí, un examen para ser profesora y ya estaba viendo con Fer en ese momento y me acuerdo que el día del examen me levanto y estaba toda brotada. Pero Wow. toda la piel, toda brotada. Dije, comí algo, hoy lo interpreto y sé que tenía que ver con la vergüenza, el miedo y un montón de cosas que después Claro. trabajé y todo bien. Pero en ese momento, colorada, pero viste, todo así, todo horrible. Y a lo que voy es eso, en realidad siempre hay un anclaje emocional Sí. atrás Sí. que tiene que ver con todo. Fíjate que ante una misma enfermedad, ¿se acuerdan del COVID y todo? Ante una misma- no, los síntomas no son siempre iguales. Claro. Entonces, que la enfermedad existe, ok, pero el síntoma que yo pongo adelante es lo que yo tengo que mirar primero. A la Bueno, hora de Romy, trabajar y esto algo. que ayer tocamos un poco de estas como propuestas así como más, o abordajes más holísticos de si te agarra un ataque de pánico o lo que sea, un poco van para ese lado de entender, de cuando vos Claro, entendés un hay que poco identificarlo. esto que decía Dieguito, hoy lo entiende, tiene más herramientas, entonces pasa, eso es como fundamental también, darle como un abordaje más integral, Sí. o es una oportunidad para indagar a ver Mirá, qué y acá está pasando. Adrián nos dice algo que veníamos crack, el hablando Tito. y es algo que hablamos un poco también ayer y que es clave. Dice, un tip para compartir. La respiración controlada es un ejercicio que tiene impacto directo en el ritmo cardíaco. Con eso logramos volver, imagino volver activa una actividad que vivimos pasivamente y da miedo. Y es clave también porque cuando yo Interesante. hago una respiración controlada y la tengo que controlar, que esto lo sumo a lo que dice Adrián, estoy poniendo mi atención Claro, en eso. te saca del Exacto, foco del exacto. miedo a morir. Esto de contar, ¿viste? 4 segundos para aguantar la respiración, 4 segundos para exhalar, 4 segundos, tenés que estar contando, aguantando, pero ya estás concentrado en otra cosa. Romy, ¿sabes qué? A mí me pasó también que tuve como ataques de pánico que eran como así como físicos, que sentían en lo físico, pero también había una parte que me ha pasado como que perdés el control mental de lo que te está sucediendo, como que sentís como que, no sé si me entendés ¿Qué lo que te digo. sentías? Como que perdés el grado de conciencia, no sé, Como que no estás acá. sí, como ¿O que, no? como que la sensación como que te estás volviendo loco, digamos, una Bueno, cosa así, sí. es re, Paranoiquis. que es re flashero. Sacamos un turno al Borda. ¿Querés que saquemos Chaleco un de turno? A ver qué fuerza. hace? El próximo chabón sale. No, pero tiene que, Onda ver, Lecter. Sí. tiene que ver todo con la Yo ansiedad. nunca Yo me te pasó digo, eso, porque pero yo vos tuve niveles sí. grosos de Sí, ansiedad, sí, muy amigo, grosos. sí, zarpado. La zarpado. ansiedad nos dice Beckham. Beckham. ¿Quién es Beckham? Beckham. No la Beckham. Algo de- Beckham. ¿Tiene algo que ver con Beckham? No tengo idea. Hacker. Dice, la ansiedad es una señal de que la vida que llevas ahora y el camino que estás recorriendo no están en consonancia con quién eres y lo que estás destinado a hacer. A fondo, fue bien al Bien hueso, profundo. amigo.
Bien muy espiritual. profundo. Hasta el tronco. Bien Muy, nananana. muy. Sí, y sí, bueno, total. sí, puede ser, Total. sí, tiene que ver. Bueno, entonces, herramientas para sobrellevar estos ataques de pánico, o digamos, tiremos alguna. Yo estuve buscando algunas, Dale, encontré, bueno, vamos. la que hablábamos recién, respiración diafragmática, esa es una muy buena. Técnicas de respiración que nos van a Total. ayudar a mantenernos en el presente. La otra, la que decíamos, Dieguito, técnicas de enraizamiento o grounding, le dicen Sí. muchos. Que esa es la de Contar- esa es 5, tremenda. 4. Esa es la que más... 5 cosas que se Pisar ven. el piso Cinco, descalzo. cuatro, tres, dos, Grounding uno. es, escuchá, 5 cosas que se ven, 4 que se sienten, 3 que se escuchan, 2 que se huelen y una que se saborea. Ya es me una perdí. técnica. ¿Eso es mindfulness? No. Grounding No, es tocar técnica, el piso esto descalzo. no, mindfulness Claro, yo no es también. esa. La Ground- mindfulness la tengo acá. Es técnicas para centrar la mente y reducir el estrés. Mindfulness y meditación. Ok, pero Grounding es de tocar la tierra, es tocar de la sentir. tierra. Sí, Yo tengo- la tierra tengo Es una cosas que descalza. se sientan. Tengo un comentario al respecto, porque a veces vos decís meditación, volvemos, viste que todo lo que hablamos acá, intuición, y lo googleamos, porque el amor, ¿qué es el amor? Tenemos como ya como definiciones creadas de todo, y no profundizamos un poco. O sea, meditación, mucha gente, me pongo así, posición de loto, y ahí me elevo, onda Jedi. No, pará, No, no. amigo. Claro. Meditar, si vos estás preparando una comida, y lo ritualizás, eso de preparar una comida rica para compartir con la gente querida y todo, es un estado meditativo. Claro, obvio. Esto que estamos Sí. haciendo acá, si lo hacemos de la manera que creo que lo estamos haciendo, estamos todos contentos, disfrutando, es un estado meditativo. Entonces, eso también, fíjense que no te vas a poner acá a flashear qué va a pasar, o puede pasar un momentito, pero en general estamos acá. Estamos presentes, Que es sí. un poco lo lindo, creo, y de lo cual yo estoy recontra agradecido, porque está buenísimo crear estos momentos. Entonces, un poco también de eso se trata. Después, obviamente, que si uno se puede hacer el momento y crear ese espacio de estar tranquilo, contemplativo y todo, va. Pero Sí, ojo sí, con sí, eso, sí, porque sí, meditación, ¿no? A veces lo tiran como que solo si cerrás los ojos y te pones así, Ujú. sos un meditativo. Exacto. Estaba Igual- pensando qué cosas te generan ansiedad, ¿viste? Uf, es muy de cada uno, amigo, pero hay de todo. No, me o sea, a parece. mí esperar me causa mucha ansiedad. Pero ansiedad de la patología que estamos Claro, hablando. claro, no, una cosa es estás en la fila del supermercado y decís, loco, Quiero que avance, el tráfico quiero que es un avance. gran generador de ansiedad para mí, dependiendo de dónde estés, dónde vivas y todo, a veces sí es como heavy. Pero bueno, de estos así de panic attack, me parece que es como algo Sí, pero más la acumulación de esas pequeñas cosas hacen que se te despierta algo más grosso después. total. Igual ahí tiene más que ver con por ahí con la paciencia, ¿no? Que La no puedo ciencia de esperar. la paz. No puedo esperar, la ciencia de la paz. No puedo esperar a que me atiendan. Ya, Sí. atendeme ya. Por ahí la ansiedad más de la que estamos hablando tiene más que ver con esto que decíamos antes, ¿no? El miedo a que me pase algo, el miedo a sentirme limitado, restringido, o con miedo a que no me acepten. Bueno, ¿no? el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte Ujú. sale, es como una cartita que sale muy Ayer, seguido. ayer buscando info sobre este tema que estamos hablando, Vamos. me salió que la infancia toma un papel muy importante en los ataques de ansiedad y de pánico. Me dice que es un papel, pero principal, me sale así estuve con la IA, estoy con el tema de la IA, sé que la IA, muchos van a decir, no, que es una mierda, el hacker me dijo, no, No. le El creas hacker. todo, el hacker me dice, no le creas todo a la IA porque no sé qué, Y pero lo deja tiene sin laburo al hacker. pero ahí. tiene información, Es tremendo. tiene mucha información que sirve. ¿Y sabes qué es lo más loco de la IA? Que le dije, ¿hay sustento científico de esto? Sí, me dice, ahí te paso. Y me Tomá. mandó todo, No. digamos, como Toma. que... Dice, experiencias traumáticas o estresantes en la infancia, modelos de comportamiento y aprendizaje, desarrollo del sentido de seguridad, estrés crónico en la infancia, vulnerabilidad genética y biológica, trastornos del apego. Son todas esas cosas... ¿Cómo sería trastornos del apego? El apego no seguro, cuando no se genera un buen apego. Cuando el niño es muy pequeño, más o menos cuando entre que nace y los 3 años más o menos, Sí. se genera el apego con algo, un objeto de apego. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser un osito, algo. Sí. El apego seguro es el que nunca me faltó. Che, loco, ¿qué te El reís, humano. papá? No, de los apegos, me acuerdo que dormía con un trapo yo. Que no... El trapito. peluche. Trapito. ¿Viste que Trapo algunos estaba duermen limpio, con un lavado. largo? No, era un... Sí, sí. Era un que lo chupó. Sí, era medio raro. Era un trapo. Confesiones Bueno, de ahora se ayer y entienden hoy. los panic attack, todo, ¿no? Ahí Claro. está, claro, chabón, Pero ¿qué pará querés, porque está amigo? buenísimo Tranqui. esto que trajo Bru de la infancia, que es lo que hablábamos ayer. En realidad Miren todo lo que imprimió todo, Bru, no, un grosso.
Tremendo. Todo lo que nos pasa, todas las enfermedades, El todas las hacker. patologías, todas las emociones que vivimos que están ancladas como de forma patológica, que se repiten, el miedo, la culpa y demás, La culpa. tiene un anclaje en los primeros 8 años de vida, punto. Porque en ese momento somos inconscientes con patas. No procesamos, no confiamos todo lo que nos dicen, lo que les decía ayer. Me dicen creo en Papá Noel, entonces sí. Es hermoso eso de los... Te dicen te quiero, listo, ya está. Claro, te manejás dicen- un grado de inocencia tremendo. Es Romy, que 100%. tema culpa es un... Para o otro sea, capítulo. es para hacer dulce de leche. Para Dele, como otro dice el Popocho. Es capítulo. tremendo. Culpa de Sí. echar culpa y de auto... O sea, cargarse cosas Sí, que... son dos culpas distintas, pero sí, pero están, ¿eh? Sí. Es tremendo. Bueno, Total. eso es para un tema de... Es para largo, pero está. Pero sí, es clave eso que él decía de la infancia. La infancia es como nuestro gran librito. O sea, ahí fuimos forjados, ¿no? Nos Claro, forjamos. depende de lo que, o sea, lo que te toca la suerte loca, digamos, porque bueno, yo en este caso mis padres no estuvieron, o sea, si bien uno no se acuerda cómo eran a los 2 años, a los 3 años, Claro. o sea, tampoco me tenían adentro de una jaula ni me cagaban a palo con una varilla, pero digo, después de grande, claro, ¿viste? Porque Podría haber sido no peor, vayamos claro. al extremo de que tampoco Sí, la sí, sufrí encadenado tanto, lo tenía el chabón. pero digo, obviamente que uno entiende que nuestros padres, todos tenemos distintos padres, distintas vivencias Sí. tuvieron y hicieron lo que pudieron con Con las lo que herramientas que tenían, tenían. viejo, digamos. Mi 100%. vieja hizo hasta segundo grado, terminó el secundario de grande, viene del campo y bueno, y mi viejo también, digamos, como que... Entonces, ahí también yo creo que nos van... Sí, y yo a veces después- analizaba, digo, cuando yo tuve un problema de adicciones bastante grave, del cual pude salir gracias a Dios, pero digo, yo pensaba, digo... ¿Será que fue por, no sé, cosas que me faltaron en mi infancia o que me pasaron en mi infancia que me hacen ser así, que me quiero autodestruir? ¿Viste? Como que uno, Sí. una vez que sos más grande, yo tengo 38 años ahora, para los que no creen y creen que tengo 27, 28, tengo Esa, 38. para las fans, Sí, confieso claro, para el todas fan. las chicas que me escriben El al fandom. Instagram. Basta. Ahora Es no un puedo llamador. contestar. El fandom de Bruno Pero está atento. canje capilar es lo que estamos buscando. Es lo único que importa ahora. ¿Cómo está la pajarera? ¿Cómo va? Bueno, No, está bueno, bien. no, yendo volviendo a lo serio. Digamos, a veces de ahora de grande digo, capaz que todos los quilombos que tengo son porque, no sé, Sí. mi viejo tenía que laburar a fondo y no lo tenía, no me pude ir a jugar en una plaza, no sé, ¿me entendés lo que te quiero decir? Esas cositas que faltaron y... Por eso Sí, está el yo dicho, igual tengo algo, decir el dicho, perdón. No, el dicho que Estoy de dice que la acuerdo. terapia la tienen que pagar los padres. Porque la culpa. Y tengo- No, claro, bueno, ahí yo tengo, o sea, estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque para mí no es todo, o sea, Culpa vos de podés tus tener una viejos, crianza de mierda y podés adquirir un montón de herramientas Ujú. Exacto. más adelante, entender, contextualizar lo que sucedió todo y cambiarlo, o sea, no tengo ningún tipo de duda de eso, no es que determina todo, ni para bien ni para mal, porque Claro. también podés tener una crianza, digamos, llamale consciente, como quieras decir, y no, ¿por qué? Por varios factores, pero para mí uno principal es que traemos también cosas que vienen previa a nuestra Sí. crianza. Ojo Sí, con sí, eso, sí. no es que porque después están esos padres culposos de por qué lo crié de tal manera. No. ¿Y por qué 2 hermanos son tan distintos? Sí. Si la crianza es todo. Claro, Yo tengo hermanos claro. de 1 año de diferencia y si uno se da otro te Sí, pero es como lo ¿Qué vivís. pasa ahí, amigo? Porque mira, en una misma situación hay 2 hermanos en una habitación. El hermano está jugando a la Martín Garay Play. lo para. Es un No, crack. no para, no Popocho, tiene que salir al aire, el chabón le tenemos que dar voz. Bueno, ya lo vamos a organizar. Ya vamos a tener activo el WhatsApp No, para que no, la gente empiece a Parecido de mandar audio. Bruno Mariano. con Mariano Zabaleta. No, Zavala, vos decís, No, puede ser, ¿eh? no sé. Algo puede haber, y por lo menos un gran jugador de pádel, así que algo hay. Algo hay, ¿no? No sé quién es. Es no un lo tenista, conozco. Zavala, un crack. Qué Ah, groso. bueno, no ¿Qué sé. vas a decir, Romy? No, que en una Perdón. misma habitación, ¿no? Está el hermano jugando a la Play con los auriculares reconcentrados, la hermana está dibujando y papá caga palos a mamá, ¿no? Ah, claro. La hermana Claro. se da vuelta, ve la situación, el hermano la ve a la hermana, está de espalda, se saca los auriculares, se da vuelta y ya vio, ya está, papá llorando arrepentido, mamá por allá. La vivencia del hermano y de la hermana, misma casa, mismo horario, mismo no Son sé, diferentes. son completamente diferentes. Sí, sí, totalmente de acuerdo en eso, pero yo me refería a cosas más sutiles previas que traemos a Sí, eso pero ella es siempre. una cosa más, si se quiere, medio mundo conspiranoico que van a decir, o es como más de reencarnación. El de árbol, historias el árbol. Que ya venimos de antes con un montón de cuestiones. Maldiciones generacionales. Ponele, sí. No sé si En maldiciones, el nombre- condicionamientos generacionales, si querés llamarle, o cuestiones que uno trae. Es real eso de igual, lo atrás. de la lo generacional, ¿eh? Para Y mí se es viene recontra a amigo. repetir. Es sí, real, sí. es real. Re, Está. re. Sí. Está Sí. e influye. Y después, como digo, lo que uno va haciendo con lo que le sucede. Pará, te tiro una para que se queden ahí. Vos estuviste en la panza de tu abuela. Apa, una bomba.
Mundo conspiranoico. No, conspiranoico no. Claro, porque Vos estuviste en la panza de tu abuela. A los 6 meses de gestación ya tenía todos los semillitas, ya estaba todo su aparato reproductor, estaba terminado. faltaba la semillita. Sí, pero la parte de papá. tuya, pero podés clonar sin el esperma, o sea que toda tu Ya me perdí. información Mundo así como genética. Sí, falta Esto es la película de Claro, Wesley lo que Snipes. dice Romy, Cuando lo que tu dice Romy abuela es que parte de la tenía a tu genética de mamá. mi madre tengo yo y no, o sea, vos, tu Mi mamá ADN, ya tenía decís vos. en su aparato reproductor a los 6 meses de gestación todos los óvulos que iba a dar en su Tati. vida. Entonces, Sí. el óvulo que te creó a vos estuvo Ya en la panza existía, de decís tu vos. abuela. Entonces, tu abuela tuvo una emoción, un shock fuerte, se impregna genéticamente eso. Chicos, me voy a la mierda. Esa célula recibió ese shock emocional. Qué Sin volada. ir a Hellinger y a constelaciones familiares. Sí, 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 sí. Biológicamente. Así que la culpa de la abuela. Qué vieja ¿A quién hija le de echó la puta? culpa? De la abuela. De mi... Nada, tremendo. Nah, mentira. Pero No, biológicamente eso es un hecho científico. O sea, Científico. ya está. Dato duro. Quiero mandar un saludito Inchequeable. a Clau. No, a no. Clau No, Díez. mentira, no, mentira. Qué bravo. Datos inchequeables. Médicos No, en la no. sala. Clau, un saludo grande. Gracias por el aguante y por seguirnos ahí y vernos. ¿Quién es Claudio? ¿Claudio o Claudia? Claudia. Claudia. Bueno, Una medio amiga de la misterioso. familia. Un saludo, Claudia. Pará, Bueno. loco, estás No, miseriosa. está bien, loco. Que aposta que no me arme la valija, no pará. A ver, acá pasa que hay un montón de mensajes, pero ya saludamos a todos casi. Bueno, Sí, Claudia saludos pone a la Diana Nos Viñolo. quedan muchos. ven- Dai Aguante. pone, vamos Bruno, sos de mi club. Opa, cuidado. Ja, 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 ja. Un besito, O sea, Dai. cuidado que... Tan, ta, tan. Empiezan a aparecer, vamos todavía. La Soy ansiedad. soltero, chica. La ansiedad Es como un un miedo llamador. inquieto y paralizante a una pérdida hipotética, una cuestión de desear un control, tal cual, eso lo dice Sí. Beckham Cam, ya habíamos Control, hablado. ¿cómo sale el tema de control? Que hablamos no se ayer puede del tema. controlar todo, no se Fachero, No, Fachero el Controlar lo negro que es Zavala, lo tuyo. Fachero O sea, el negro es Zavala. el Zabala del pádel. El Zavala del subdesarrollo. El conurbano. Acá Adrián dice, habla de esto, dice componente genético, que lo que estábamos hablando, Ahí va. es El Tito es un inevitable. crack El también, componente ¿eh? O sea, genético si yo es inevitable. en mi árbol genealógico, por ejemplo, ustedes por si no lo saben, Rossi es un apellido italiano Con doble S. con Sí. doble S. Y mi nono, que ya falleció, Dios los tenga en la gloria, vivía en un castillo. O sea, Esa. ¿En el norte? en su pueblo. Chetín. Ahora, O sea, no él- me sé la historia completa, o sea, la sé, pero no quiero mandarme ninguna cagada. No, pero es real Tu esto de abuelo que mi vivía no- en un castillo. Mi abuelo Era un Lannister, el secundido, chabón. mi abuelo secundino Es Game of Thrones. vivía en un castillo, real, real. Y la herencia no Eh, llegó nada para no, acá, ¿no? no te- No, si te digo la herencia, mi nona, o sea, no entremos en ese tema, porque Ok. también hubo una venta de esa parte del castillo y no llegó un mango, así que... Se la comieron Eh, toda ahí, quedó en Italia. O sea, vos decís que algo de nuestras generaciones pasadas queda en nosotros. Pero Sí. no lo material. El castillo No me dieron no un te va a mango, quedar, amigo. amigo. Pero bueno, digamos, si él era, no sé, si tenía un ancestro que mataba gente, por ejemplo, te tiro así. Ujú. ¿Vos creés que eso tiene alguna repercusión en mí? Mirá, yo no sé si lo creo o no. Generacionalmente. Claro, Generacionalmente. yo lo que digo es lo que dice Hellinger, es que si ese ancestro fue excluido del linaje familiar, va a tener consecuencias. Si él está aceptado y perdonado y bueno, está bien, mataba gente, pero lo aceptamos, lo perdonamos, es parte de nuestra vida, lo podemos mirar, lo podemos aceptar, podemos decir, es parte de mi linaje sin problema, está todo bien, es parte de la vida. Claro, no es que si te va a queda traer ahí algo a como vos. tapado. Si queda tapado, excluido, eso va hasta que no se muestre, va a aparecer de nuevo, y va a aparecer, y va a aparecer, y va a aparecer. Es Esa tremendo la teoría ese de la tema, constelación. Ujú, sí. Eh, No sé si creo tan linealmente, pero es lo que decía Hellinger, y que las constelaciones sanan muchísimo y funcionan para muchas personas. Igual Mi acá hay otra una yo está muy clave. bien para Vos Está creo que muy querés bien. preguntar lo mismo que yo. ¿Qué? Lo siento. A ver. ¿Vos sentís que nosotros podemos pagar cosas que hicieron generaciones anteriores? Tipo karma. No sé si la palabra es Para karma. mí el karma no igual esto es mega hablemos sin saber también, Claro. por lo menos yo, ¿no? Sí, no. Graba, Somos lo mío, dos. Pero el karma es como más de uno, ¿no? Claro, porque no es de todos. Pero en mi caso sería muy hablemos sin saber, pero el karma es como más de uno, el saldo a pagar, es como de uno. Ahí ya no entra la cuestión Y generacional. mira, la, cuestiones. la metafísica cristiana dice Habría que que no definir existe karma el también. karma.
la metafísica cristiana, cuando estudias metafísica, te Pero, dicen no existe el karma en ¿qué realidad sería porque el karma? Dios no podría hacerte pagar algo. Karma es acción, es lo que uno hace, tiene un El efecto. karma con esa mirada, digo, con la mirada que estaban diciendo de... Ah, bueno, pero yo digo, karma Pagar es lo que uno cosas. va haciendo desde todo, porque pensar también es hacer. Si yo tengo un pensamiento de rencor, es un tipo de karma que Claro. estoy generando, digamos, no es Claro. solo Y si la voy y le energía pego a ya está alguien. creada, digamos. En tu mente ya ese pensamiento está. Vamos a hablar del tema. Ahí está, gracias, hacker. Brunito, vos... El tema Karma. está en inglés, hacker querido, pero tenemos Vos que una- sos profesora de Romy inglés. nos saca de toda, papá, Si Este no- artículo es acerca de la religión, el concepto de la religión egipcia. Para otros usos, mirá karma, bueno, sé que dice karma. Es un concepto ancestral indio que se refiere a toda acción, trabajo o sería como deuda, ¿no? Y su efecto trae consecuencias. Y ese efecto... lo puedo- El hacker. Tarde. Ahí te lo traduce. Está bien. El hacker del Sí, subdesarrollo. Fenómeno, el hacker. Ahí está. Ahí está. Qué hijo de... La velocidad de un Fiat 600. Bueno, nos vamos a poner el karma, Ley pero... cósmica, no, es tremendo. Pará. Al presente. Pero hacia- bueno, hay como muchas miradas, porque depende desde dónde te pares, ¿no? En esto de que si Dios es infinito y es puro amor, en realidad todo esto del pagar kármicamente, que está tan conocido, no es coherente con este infinito. No, pero el problema ahí sería o sea, nosotros ponernos en el papel de Dios. O sea, nosotros somos, si querés, con una mirada más espiritual, somos almas eternas viviendo esta realidad. Ujú. Basado en eso, a partir del karma va generando un montón de cuestiones, para bien y para Aprendizajes, mal. Para puede mí. ser. Sí, Sí. sí, no, ni idea. Yo acá no... No, yo también. Dijimos, inauguramos, Claro, hablemos sin hablemos saber. sin saber. Tienen- sí. ¿Viste el tema de cosas de expedientes secretos Que en X? realidad Mundo siempre conspiranoico. elegimos creer, o sea, a ver, lo que nos va a sanar al final del día es lo que elegimos creer que nos va a sanar. Hacer el bien. O sea, en cualquier cosa que hagas. Si yo creo que, por ejemplo, para curar el cáncer es solamente con quimio, me va a sanar la quimio. Si yo creo en el fondo de mi ser, en lo más profundo, que la quimio no me va a sanar, no me va a ¿Te sanar. puedo hacer una pregunta? Tremendo. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás de las maldiciones generacionales? Chan. Puede ser... No, puede Ay, ser que no tenga sé. un cáncer que esté pagando algo por errores. Vos sabés que hay de- una teoría de las constelaciones que dice que la primera generación, todo esto siempre de la mirada que les dije antes, de lo no aceptado, lo no sanado. La primera generación, por ejemplo, cometió un crimen, un abuso, lo que sea. La segunda no lo sana, ¿no? No se dice, no se sana, la persona que fue abusada no fue restituida, bla, bla, bla. La segunda generación puede generar, por ejemplo, Alzheimer, esto de no quiero recordar inconscientemente lo que pasó en mis generaciones, y la tercera cáncer, ponele. Ahora, desde la biodecodificación, el cáncer tiene un anclaje emocional en el presente, o sea, en tu vida actual. Algo sucede, claro. Te Claro. está diciendo algo. Y eso es una mirada, es muy amplio, es como no hay un blanco-negro, no, es... Bueno, para mí es muy interesante esa mirada de si cualquier dolencia que tengas, desde llegar a un cáncer, que es algo heavy metal, hasta lo que sea, sería como la última instancia que tiene el cuerpo para decirte, mira, estás haciendo todo para el orto, fíjate. Claro. ¿Sí? Claro. Eso para mí es súper... Obviamente, si vos me decís, viene un virus y te lo contagias, ¿qué tiene que ver? Sí, obvio, pero es el 10%. Tenemos un montón de enfermedades autoinmunes. No, y mismo las si viene un degenerativas, virus, cáncer. los síntomas que te dan no son siempre los mismos. Bueno, y ahí también tenés... metavirus. Claro. Pero digo, en general, eso para mí es una mirada bastante interesante. Sí. Y porque, a ver, el cáncer hoy hablábamos fuera de aire, está lleno de casos. Sí, mal. No sé, amigo, mal, yo mal, te- mal. Y no es contagioso, es Claro. autoinfligido. Exactamente. Sí. Ujú. Pero Por vol- eso. De hecho, la biodecodificación surge, un oncólogo la crea, casualmente, ¿no? La crea un oncólogo alemán que dice... Siempre che, un alemán, Romy. Siempre Algún un día alemán. un uruguayo va a crear un... No lo creo. El uruguayo te Alemanes. crea el El mate mate. que se ceba solo. Sí, ¿Viste? que Te estamos crea discutiendo. esos Estamos inventos. discutiendo el Mirá, mate pero LDL. recién acá... Pasa en Europa. ¿Qué son había todos un más com- inteligentes que Claro, nosotros, acá boludo? Acá ¿Qué pasa, había, viejo? había un comentario que no lo encuentro, que decía algo Los de que la inteligentes hijos de serie- puta, porque también los Sí, sí. alemanes, Hay de mamá. las dos, amigo. Tenés. Oh. Había un No, comentario no. que decía que la serie Dark no la entendés ni no sé qué cosa. Coincido con ese comentario. Bueno. Para mí llegó un momento que era tan enrojada, decía, pará, amigo. Es lo mismo, la 13 creó- Una unidades. locura. La Igual creó un la alemán. primera temporada es tremenda. Es La creó un tremendo, alemán, pero claro, la es creó un para alemán alemanes. y la constelación es Hellinger era alemán, la biodecodificación alemán, entonces al final del día todo el Oppenheimer era matete- alemán. Oppenheimer es Alemán. alemán. Claro, el de la bomba atómica. Todo un quilombo Einstein. alemán, básicamente. No, tremendo. Todos alemanes.
Sí, Nos qué sé vacunaron en todos los mundiales también, amigo. Todo, sí. Una cosa- Se cargaron una banda de... Close. Bueno, ese polaco igual, volviendo a esto que estábamos hablando de la ansiedad y de por ahí lo que estaba trayendo Bruno, de cómo estabas trayendo los como tips. los tips. La respiración como para es clave. bancar un poco cuando te agarran los ataques. Sí, la respiración diafragmática es una, o sea, Bien. controlar la respiración. El segundo, las técnicas de enraizamiento, que vendría a ser métodos para reconectar con el momento presente, como el método 5, 4, 3, 2, 1, que involucra Ese es el identificar 5 cosas que se ven. 5, 4, 3, 2, 1. madera ese. Ta, Con todo ta, respeto. ta, ta. Dale, Perdón, dale. Bueno, pará. Romy, para una cosa, Seriamente. perdón, amigo, que Romy Qué hijo tiró de todos se sus van al títulos. carajo, este Yo tipo. voy a tirar un título. Yo soy periodista deportivo, papá. No Es sé, verdad. ¿Vos sos periodista deportivo de Popocho verdad? para vos. Es verdad, me consta, lo Egresado ha de contado. Deportea. Orgullosamente periodista deportivo. Así que Qué dice lindo, 5, 4, 3, 2, 1. Brunito, mamá. 30% de la Relata. población mundial ha sufrido o va a sufrir ataque de pánico. Ah, tremendo, amigo. Qué loco. la Sí, IA no, yo tengo mucha info, amigo, porque Estás a lo full. estudié bastante a todo el tema. Eso es. Yo Tremendo. realmente creí que era menos, pero. Búsquenlo, igual- googleenlo No, si es quieren, una bocha. está chequeado, amigo. Igual yo te diría que no sé si más, porque Ah, siempre más. dicen que de tomar el grupo de gente en la que estás. Claro, y Y dentro de lo fíjate que es cuántas ataques de veces. pánico, obviamente está que miedo a morirse y después puede haber algo más, un poco más tranqui. No- digamos. nosotros hablamos mucho de eso, Nachito, del miedo a morirse. Viste que la muerte es un tema que no se habla. Bueno, Es un tema que creo que en esta cultura nuestra occidental, Occidental, amiga. sí, Sí. tiene una mirada primero muy incoherente, ¿no? Es la primera incoherencia de la occidentalidad, es la religión occidental judeo-cristiana promete como una muerte, de hecho la cristiana mucho más, promete todo un cielo, un bienestar, un que bueno, me muero, todo está todo buenísimo. Sí. Esto es cultural. cristianos. Estoy hablando de cultura, yo también. puro Yo estudio Aguante metafísica Jesús. cristiana hace un montón, lo que te digo. De hecho, con Pero no sos cristiana evangélica. No, soy cristiana. No ¿Crees sé. en ¿Crees en Cristo? Cristo? Sí, te estoy diciendo. Como tu único Jesús, el salvador. te cortan el micrófono, El Romy. que No, perdona, tené el que te cuidado perdona, con lo el que decís. perdona los pecados. No, yo creo en que todos tenemos un poquito de Dios en nosotros y que tenemos la responsabilidad de saber que tenemos el poder de cambiar el mundo. ¿Reconoces a Jesús como tu único salvador? Romy sale jugando No, siempre. No, te pregunto, ¿está bien? No, porque No sé si, o sea, no me meto mucho en lo que es hecho. Yo estoy más espiritual desde ese lugar. Bien. Creo en el amor puro. El y amor, el solo arte el amor de amar. salvará al mundo. Esa es como mi frase de Está bien. cabecera. Esa es Frase de sobrecito de azúcar. Grosso, Romy. Estás Sí. tirando varias. Si no Cuando hay venga amor- Carly vamos a entrar en el mundo Mirá, Cristo. si no hay amor, Pero Cristo, sin o sea, vos Cristo, tendrías con que hacer- Cristo, si no hay amor, no hay Coincido salvación. 100%. Para mí. Claro. 100%. Claro. ¿Y salvación de qué también? Porque acá es donde digo la mirada más profunda, ¿no? Como en realidad al final del día, ¿qué es la muerte? Es un paso evolutivo en el ser humano también. Es como nacer, salir de la panza, morir. Hay un video muy lindo, una charla muy linda de dos bebés adentro de la panza hablándose, como es muy conocida la historia. ¿Qué hay después de del parto? No, nada. ¿Cómo nada? Para mí hay algo increíble. No, ¿qué va a haber después del parto? Nada. Y esa discusión es la que se produce Claro, también. claro, como que la seguimos acá. ¿no? Claro. Está muy bien. Y bueno, y esa es Sin es ser esa- consciente en realidad, porque en la panza no hay conciencia. No. Nadie se acuerda qué pasó en la panza. No, tal cual. Sí. Como cierto nadie se acuerda sentido, qué pasa, como no. nadie sabe qué va a pasar cuando morimos. Tal cual. Entiendo. Y No, cuando vos Pero bueno, los que profundizás creemos mucho más, en Cristo, digamos, sabemos que supuestamente la venida de Cristo Bueno. está cerca. bueno, ¿y qué pasa eh, cuando te morís? Los que creen en Cristo. O sea, ustedes, ¿qué piensan que pasa después de la muerte? El cuerpo físico Jugátela. se apaga. ¿Yo me la juego? Sí, Sí. Y No, hay no. un paraíso esperándonos. bien. Y Que no se entonces, sabe, ¿por porque qué? nadie sabe Claro, qué es lo ¿Cómo que pasa sería un después de la paraíso? muerte. Bien, O sea, estás en bien. Playa del Carmen. No, Con- no, es un No, lugar no, no, de pregunto. felicidad y No de digo una plenitud. pregunta. No, yo lo veo como... No, es difícil decir el cielo, digamos, porque, digamos... Cielo. Pero sino que como que tu alma está en paz y tranquila, digamos, no. Yo lo que quiero decir de la muerte, algo que lo comparto Nadie, mucho. no te la querés No. jugar, vos, hijo de No, me deja está más callado. tirado que No. coche robado, me deja Sí, este sí, sí. boludo. No, pará, Dejate Bruni. solo, le Pará, soltaste pará. la mano. Te Lo soltó estás la mano. negando a Jesús en este momento. soltó la mano. No, te soltó yo la no lo mano. negué en ningún momento. No, Yo no, soy ¿para qué? cristiano Gracias, y creo. Jesús, gracias. Ahí se- Yo estoy Creo seguro en de... Jesús. Pará, Sin pará, miedo, creo- pará, loco, pará. Él dijo, lo negaste a Jesús Creo- y le metió miedo. Eso no es cristianismo para mí. Te la mandó a No, guardar yo no para le mí. metí miedo. Él tuvo miedo. No, No, yo lo negué, yo Pará, lo negué. loco, me está por dar un No, pánico. Sacá del medio. Le agarró un panic Bruni. attack. no. No, pará. Te Le clavó puedo un decir ex. que le metí presión. Yo, Romy, te clavó Te un digo ex. algo, No. te digo algo. O sea, yo creo plenamente en Jesús, creo en su poder y todo. Ah,
eso es lo que te puedo decir. Lo que hay después de la muerte, según lo que dice la Biblia, es que nosotros vamos a esperar la venida de Jesús y Jesús nos va a venir a buscar a los vivos y a los muertos. Sí. No vamos a ningún lado en ese momento. Hasta ese momento, hasta la venida de él. Es lo que yo tengo entendido. Bueno, yo quiero decir algo respecto a la muerte, que es un tema que lo hablamos bastante por fuera de aire y para mí está buenísimo traerlo acá. Lo primero que digo es algo que dice todo el mundo. Martín Garay, Nacho. Gracias, Popocho, de un segundito. No para. No para, chicos. Te banco, pero quiero cerrar la idea de la muerte porque si no va a quedar en el aire. ¿Qué pasa después, Nacho, después de que nos morimos? Lo ¿Qué es primero lo que quiero tenés para decir? todos No nos me dejen vamos- solo en esta. Pero pará, Ojo. todos nos vamos a morir y o sea, ¿Posta? se habla poco. ¿Estamos de acuerdo? Todos nos vamos a morir, ¿no? Sí, sí, Hasta ahí todos, estamos de acuerdo estamos- porque estamos Jesús y sí. todo. Todos nos vamos a morir. se Todos habla nos poco. vamos a morir. Eso Todos. es el primer punto que se tendría que indagar más sobre la muerte en sí mismo. Después, yo voy a citar el estoicismo. La verdad, Jesús lo banco a muerte, pero no es que soy un gran conocedor de pasajes bíblicos ni nada. Jesús, grosso, pero el estoicismo lo que dice es el equilibrio entre tener presente, que es nuestra finitud. O sea, si vos te das cuenta que estás de paso en cierto sentido, vas Sí. a perder menos tiempo en ciertas boludeces, creo yo, si lo tomás. Y ahora, ese sería un punto por un lado, y tampoco obsesionarse, porque hay gente que está todo el tiempo pensando que se va a morir y no vive. Claro. Entonces, como, de nuevo, punto medio. Eso si lo quieren buscar, hacker, lo podés poner, pero en realidad que la gente busque. Memento Mori, es un pasaje que hablan los estoicos. Hace 2000 años los chabones la tenían recontratada, Marco Aurelio, todo eso. Marco Aurelio era un emperador recontra poronga, el tipo era el dueño del mundo prácticamente, y es Meditaciones de Marco Aurelio, es un librazo. Bueno, él habla mucho sobre la muerte, sobre tenerla presente sin obsesionarte y buscar ese punto medio. Es el primer libro Claro. que traducís de latín. Es tremendo. Entonces, para mí, ese mensaje es importante e indagar, porque yo por otro lado digo, no sé qué pasa si te morís, pero lo que sí sé es si no te morís. O sea, nosotros dejamos todo para hacerlo en cualquier momento. Imagínate si no te morís. O sea, no haces nada porque no me muero. O sea, Claro, no claro, es que es claro. tan mala la muerte en Claro. cierto Sí, sentido. porque sí, tenemos sí, todo, sí, pero sí. nos pone En donde una tenemos que línea estar temporal. la verdad ahora, me voy, en el claro, me voy presente. chocho. Es el No, hombre bueno, que lo escuchás y el te vas hombre que chocho. te trae tranquilidad a la muerte. No sé, pero por lo menos está bueno hablarlo. Para mí es Entiendo, un tema entiendo, que entiendo Hay lo que que dice disfrutar, Nacho. O sea, de la Porque vida, tener ser agradecido. tener presente la muerte hace que estés presente acá en Y el bueno, ahora y disfrutes más. Esto voy a tirar golpe Sí. bajo, pero la gente que está muy peleada, esas peleas de familia, Oh. que no te hablo más, te maté en vida y todo. Cuando Sí. viene la muerte, Dios no lo permita, pero va a venir, es un hecho, te da un cachetazo decir, y yo que estaba, que no le hablaba más y todo, y ya no lo tengo más. Y, entonces ahí también te está enseñando Sí, que es no es por ahí. increíble. Sí, Es es No es por tremendo. ahí. Yo no digo que tenés que ser paz y amor con todo el mundo y todo, pero loco, a veces nos peleamos por cada cosa. ¿Sí o no? ¿Conocen Sí, historias sí, de gente? sí, sí, sí. Cuestiones, podés decir, por plata me hizo esto, dale, amigo, por plata, de última tomás una distancia, pero tampoco para esa cosa. Entonces la muerte Sí. también nos trae un mensaje, amigo. Claro. Para mí bajé línea fuerte. Sí, no, Estoy de acuerdo. es verdad, Sí, es sí. así. A ver, tiene que ver con... Poneme música hacker. Tiene que ver con esto de también qué es la muerte, porque también Claro. hay un montón de miradas que, por lo menos yo, no sé si le tengo miedo a la muerte. Nunca me planteé tenerle miedo a la muerte. No, pues no sabemos aparte, es como miedo que me No sé, pase por ahí, un algún, bondi por por ahí encima. más grande, no sé, me agarre, qué sé yo, no sé. Claro. Nunca me... Pero me parece que tiene que ver con que yo realmente siento, en mis meditaciones he accedido a sentir que lo que pasa después de la muerte está bien. No hay... Y ahí creo que Hay mucho lo sobre que eso, yo amiga. venía... ¿Sabés lo bueno? Que el que se fue lo Sergio volvió Denis. papá. No, Víctor Soiro, papá, era el que Que Suero apague la luz. Pero, sí, el Sí, tubo. sí, ¿Te sí, acordás? que vio. Que Soiro apaga la luz es mortal. Pero pará, volvió. hay una cosa que es una incoherencia en general, digo, no hablo de específicamente ustedes, digo en general Sí, de sí, la nosotros cultura también, igual. occidental, Sí. hay un paraíso o hay una espera o hay algo que va a hay venir un que va a estar infierno. mejor o hay un infierno, ¿no? Pero eso tiene que ver también con el control, sí, de lo que yo tengo sobre mi vida, ¿no? Si lo creo. Pero no me quiero morir, o sea, es lo mejor, pero no me quiero morir y tengo Claro. miedo y sufro y cuando otro se murió es una cagada, no está en el cielo o no Total. está esperando la venida, no está nada, es una mierda que se murió. Claro. Y yo lloro. Y eso es programación también. Y Sí. acá fíjense que hay otras culturas que no lloran la muerte. Que realmente creen que el otro, cuando muere, está en un lugar mejor. Y lo sienten. La incoherencia de nuestra cultura es que no lo sentimos porque de chiquitos prendan la tele, lean un libro, Sí. pongan una película. En el velorio hay que llorar. Sí. A veces compiten Y a eso- ver quién en el llora velorio, más. en el velorio hay que llorar. Eso es la programación Ah, que nos meten. amigo, ¿entendés? Yo tengo algo con respecto a eso. Creo que el momento que mucha gente llora sí por la pérdida familiar, pero también genera tanta confrontación con lo que nos va a pasar. También.
Eso que te también. lleva a un lugar de decir, loco, pará, no, esto es posta. Eso ni hablar, ¿Entendés? amigo. Pero si vuelvo a esto, si vos tuviste un vínculo sano, o sea, sano entre comillas, pero un lindo vínculo donde disfrutaste de charlas lindas, compartiste y demás, parte esa persona, uno está pegado porque no la puede volver a tener de esa manera, hay que Exacto. tratar de entenderlo eso y todo, pero en cierto sentido podés dejarla ir de una manera mucho más sana, Sí. digamos, por decir una manera, y para mí es la que va. Entonces, por eso, de nuevo, para mí la muerte, la parte positiva, que si entendemos bien que está ahí y demás, bajamos un poco esa intensidad de por qué discutimos tanto, nos peleamos tanto rencor por un Sí. montón de cosas que si las profundizás decís, loco, es el famoso niño o niña medio herido que sale ahí como a patalear boludeces. 2 minutos más y lloro. Te estoy por hacer quebrar. Sí, Vamos bueno, a meter un programa emotivo. el programa de la muerte no es tan mala. No, sé no cómo es tan se mal. Es llamaría. como que en estos Todos primeros nos programas van morimos. surgiendo, ¿no? los lindos temas que está bueno debatir, ¿no? La dejamos re contenta a la gente No, con la pero muerte. está bueno. Acá se Por lo engancharon menos un saben montón. que todos se van a morir. Dejamos un mensaje tiramos un concreto. facto que es Che, todos nos vamos a morir, No se chicos. pueden leer Bueno, los viste que mensajes. en algo Diego estamos de acuerdo. Diego Dreyfus tiene como, Es bueno, te Diego vas a Dreyfus. morir. Te vas Tiene a como morir. esa- Ese Sí. es interesante, es como una especie A de morir. coach A mexicano. morir la Te aplicación. quiero a morir. La aplicación a morir. Está buenísima. La app de Diego. Sí, tiene una mirada que dice que te sobre plata. El que yo siempre digo, No, claro. yo quiero amigos que si yo le digo quiero un avión, Frase no me de sobrecito digan. de azúcar. Tírala no, ya. no Tírala. se puede. Alta, Romy. Que me digan, ¿de Hoy- qué color querés el avión? Claro, Eso es Diego, excelente. es un grosso. Es grosso, sí. Tiene sus haters también, pero yo lo banco. Yo lo banco. Yo lo banco. Yo lo banco. Diego Dreyfus es Tiene un una loco personalidad medio- media fuerte, pero es Sí. copado. Yo lo Sí, banco, sí, sí, sí. Total. Pero algún día, bueno, sí, yo siempre digo, Algún día nos vamos a morir. un retiro con Joe Dispensa y un retiro en lo, viste que hace como esos íntimos donde van 10 personas. Al de Dieguito te acompaño, lo hace ahí en Playa del Carmen. Por eso no quiero está ir. nada Tulum, mal. ¿sabes cómo voy? ¿Sabes Ningún cómo problema. quiero ir? A morir, justamente. A morir. Pero bueno, íbamos a hablar mucho más profundo de la ansiedad, salió así, me encanta. Pero vos querés sumar algo más? No, nada más. Nada No. más. Creo que eso era todo. Bien. Bueno, a ver, son Bien. 4 y 21, amigos. Nos queda todavía 9 9 minutos. más. Bueno, Ahí, pero por 9 lo menos minutos casi- de remo. casi Bueno, sin pará, bache. poneme hacker, poneme la fotito. El hacker. La fotito de ansiedad. A Ah, ver. 4 y Si me ponen la 28 te foti- lo pone el hacker. La A ver, fotito de ansiedad. estamos. No, Ahí está. la fotito, es el video. La fotito de ansiedad. Bueno, no importa. Ahí el hacker nos la enseña foto a de cultivar Del la personaje, paciencia. del personaje de Intensamente. No, te está No. quemando, te está quemando. Algo. Bueno, no importa. Le vamos a dar cámara al hacker. No importa, muy no pronto, por lo importa. menos Había para- traído yo una fotito del personaje de Intensamente porque ¿Qué, la hay foto del personaje? para Era. contarles algo de la película. Para ¿Y qué ilustrar. era la Romy, foto del está buena la personaje? película de Está muy 5 buena. Romis le damos del 1 al 5 si fuera como calificación Sí, cinéfila. para- ¿Vos la sí. fuiste a ver, Nachito? Yo la vi también, la vi en cine. ¿La Yo dos? doy 3 nachitos a la 2. Esa es ansiedad. ¿Se acuerdan? ¿Vieron la película? ¿La viste, amigo? No la vi. Intensamente estamos la 1. No, pues muy de mundo kids. No la vi Claro. entera, Yo no la vi. no la vi entera, pero sé Para que mí la uno la está rompe, tipo depresión, Bueno. ira, que es en Enojo. un niño, como todas esas emociones Tal influyen en cual. un niño. Y En este es los Intensamente adolescentes. es adolescente. Se hace adolescente Claro. con todas las hormonas y toda la movida pena. esa. Y aparece esta emoción que está ahí, que es la ansiedad, ¿no? Que ves que está toda desprolija, despeinada. Y en la película relatan cómo se produce un ataque de ansiedad, un ataque de pánico en un adolescente. El primer ataque de pánico o de ansiedad, con todos estos síntomas que ustedes relataron. Sí. Me late el corazón, me sudan las manos, o sea, todo esto ¿Está el ocurre. video de eso? Está Es el un video de cómo dibujito. se... No, porque quería contar otra Ah, cosa. Traje qué otro video lástima. para otra cosa. Es muy largo igual cómo se produce. Es muy largo, o sea, es un pedazo grande de la película, cómo ella va generando la percepción de sí misma, cómo va quebrando la percepción de sí misma, cómo va modificando estos juicios que ella tiene sobre sí misma y de repente pasa de ser una buena amiga, una persona que no, yo soy buena persona, yo esto no sé qué, a no soy capaz, no voy a poder, no soy suficiente. Se empieza a auto boicotear, digamos. Claro, empieza a tener esos pensamientos. ¿Y qué hace ansiedad atrás de escena en la película? La empieza a entrenar para posibles escenarios futuros para poder ser perfecta, la mejor, la O exigencia. sea, le para agrega con la ansiedad, más. le agrega intensidad, exigencia como corresponde, total, ansiedad. claro. Y la empieza a Hija de entrenar. puta. Sí. Ansiedad. Le empieza a mostrar, la piba no puede dormir una noche, está, igual ese no es el ataque de ansiedad, así es como se empieza a gestar, ¿no? Está en la cama, no puede dormir porque está trayendo 1000 escenarios posibles de todo lo que podría pasar
Y cuando Alegría la encuentra ansiedad, le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, le estoy mostrando todos los escenarios posibles para que esté preparada para mañana. Es muy buena, perdón que te corte la parte que es como un call center, que son los que, esa la parte. los que generan Sí. pensamiento. Es mortal, amigo, te lo represento. Cuando Bombardeo estás de pensamientos. Yo podía trabajar en un Qué call feo center. ese momento. No, y aparte, boludo. esa parte es genial. Está Bueno, buena ahí grave. Petu, mi hermano me decía, boludo, cuando yo le dije, boludo, ayer no podía dormir, me puse a barrer todo el living de mi viejo a las 2 de la mañana como un loco porque Claro, quería sacar esos pensamientos de mi cabeza. Y me dice mi hermano, pero boludo, ¿no meditaste? ¿No hiciste Y esto? es ¿No una hiciste gran lo otro? carta. Bueno, sí, Ro, sí. Bueno, esa parte está buenísima porque te muestra cómo en su intención de hacerle bien a Ansiedad, lo que viene a hacer es mostrarle escenarios negativos, ¿no? Claro. Y Alegría hace lo mismo con escenarios positivos, que es lo Claro. que hablábamos ayer. No está mal a lo mejor proyectar el futuro, pero yo puedo elegir si eso va a salir bien o va a salir mal. Tengo el 50%, entonces Alegría le dice, bueno, y si sale bien, mira lo que va a pasar. Claro. Y si tal cosa, y la Muy prueba buena. empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y ahí está el poder de nuestra mente, ¿no? Una de las cosas que puedo hacer para salir de la ansiedad es empezar antes. A ver, yo sufro ataques de ansiedad, ya salí de mi ataque de ansiedad, ya está, estoy en mi casa. ¿Cómo evito otro? Y empiezo a entrenar la mente, porque el momento de ansiedad, imagínate una avalancha, ¿no? Vienen todas las... No puedo agarrarlas todas. Entonces, en el momento del ataque de ansiedad, yo tengo que ya tener entrenada la mente para que pueda atajar la primera pelotita de la avalancha. Entonces, ¿cómo sería? Inyectate escenarios posibles positivos. Claro. Entrená la mente en eso. También esto, practicar Qué la buenas respiración. herramientas, boludo. Optimismo Imagínate de si la nos mente, hubieran como el enseñado. optimismo del gol de Imagínate si Palermo, Date pero Cuenta de la hubiera mente. existido hace 10 años y nos hubieran Olvídate. comunicado de esto. Pará, hacker, antes de terminar el Nada, programa, tremendo. tirate el videíto ese que. Y otra rápido. cosa, consultas de pareja, terapias de pareja con Romy o personales. Hoy todavía Romy El es consultorio accesible porque yo abierto. te digo que en unos meses el fee de Romy ya está No, va a organizado. subir, Yo les voy avisando a la Va a gente. subir, va a Pero subir. Romy no vos, tiene un vos. Acá me dicen que soy Sí, cara. tiene. No, sos cara. ¿Cara? Cara. Acá me Eso te dicen lo que discuto soy hasta pasado cara. mañana. Pero por eso, ¿Cara que de qué? aprovechen ¿De ahora, plata? Romy. De plata. Que aprovechen ahora. En porque esto va a Argentina te subir. En dicen que sos Argentina cara. me dicen que soy cara. No, Decir no. que somos tu compañero de trabajo y que no nos vas a cobrar nada. Tenemos qué algún bueno. voucher, algo, Romy. ¿Hay alguna bonificación? Igual yo no tengo Armame pareja. un kit de Argan, por favor. Sí, Un voucher de Tenés, descuento. productos capilares, algo, un canje, Romy. Bueno, pará, muy grosa, rápido, Romy. présteme atención a esto. Poneme play al video. El hacker. Fíjate cómo la ansiedad, que está ahí ansioso, está al lado de asustado, inseguro. ¿Ven? Que está ansioso y al lado del miedo, está al lado de inseguro, asustado. Y lo que lo predispone es aterrado, espantado, agobiado, preocupado, insuficiente, inferior. Tremendo. Anotame en Muy bueno, todas. Muy buena. Útil. Sí, Encima qué poniendo loco tips. eso. Anotame en todas. Bueno, Claro. no, esto es para Ira, que... uf. Iro, eso es para otro momento, ¿no? Este es un cuadrito de emociones que a Muy veces bueno. decimos, tengo miedo. Y empezás a indagar, pero ¿qué sentís realmente? ¿Cómo te estás sintiendo? Y seguramente va a ser humillado, rechazado, sumiso. Para mí hay que sacar esto tipo ruleta a la calle y la, No, la ¿sabés gente que tira sí? to, y lo Porque que te sale, ponerle amigo. No, nombre. pero eso es, sería tipo, te toca lo que te toca. Bueno, por ahí pero no es Romy lo te que- habla. Es un modelo de negocio, loco, pará. Che, de los velorios tenemos algo, amigo. Un día lo vamos a hablar. No, lo de los velorios Tiene que ver con la tremendo. muerte, pero Pero nosotros para mí tenemos tenemos- que hablarlo. Para, ¿Podés ir a acá hay tirarlo? un comentario. Sí, tiralo, está bueno. El del comentario, acá ¿se puede leer el comentario de Martín Garay? Es un crack. Nacho, vos me dijiste que varios murieron en Madrid, ¿puede ser? Uy, no. no. Sacame, hacker, ya está. Yo que ya la está. estoy llevando. Yo la Dai estoy Viñolo, llevando. déjame decirle algo a Dai No se Viñolo. habla de Dai ti, no, Viñolo, por favor. cuando vengas a contar tu testimonio acá de emprendedora, te llevas el kit Argan. Te Dale. esperamos. Te Dai Viñolo. Poné Dale. fecha y venite, no hay drama. Dale, Lo bueno, conocés ya. a Bruno en vivo. Ahí No, termina pará. la ruedita. Bueno, loco, pará. No, y Tranquila, bueno, chica, tranquila. no sé. Mirá, se hace qué cosita. Qué No. romántico. Qué lindo que es. Leo Ay, Mattioli, Dios un santo. poroto. Igual ella aclaró, Sí, sí, dice, jajaja, lo decía por la edad. Apa. No sé, debe tener tu misma edad. Vos dijiste No, algo no, de es la Ya edad. está, se Hay dio match. cuenta de que soy fiero. Se pasa. Igual con el humor. Sí, Con esa. El humor. Ya está, La ya tenés que dijo, hacer reír hasta yo que se quiero olvide un que sos kit feo. Argan. ¿Viste? Sí, Esa, sí, la sí, clásica. sí, Frase de sí, va a sobrecito tirar de azúcar. esa sí, La tenés que es hacer letal. reír hasta que se olvide que sos feo. Bueno, Seguí. acá puso que Sí, yo sí, quiero iba a un tirar kit de una Argan. bomba. Va a venir Dai a buscar su kit de Kit Argan. de Argan. Muy Bueno. bien, buenísimo. Ah, Una paren. cena que- Pero pará, romántica. Nachito, hay un negocio que tenemos que lo vamos a desarrollar más adelante. Un modelo de negocio. Un modelo de negocio. Vamos a lo velorio. Tírala, Bueno. para mí es A muy ver. bueno. Para mí, nosotros tenemos nos copien. una Chan. posible sección que es modelos de negocio o nichos no explotados y más un tema a todos nos gusta mucho. Hay un negocio que nosotros planteamos que tiene que ver con la muerte que es velorios customizados.
¿Por qué el velorio? Un poco también para romper ese paradigma de el cajón. ¿Qué te ofrecen? El cajón de roble o de no sé qué mierda, las manijas de no sé qué, pero Sí. ¿por qué no un velorio? ¿Ustedes fueron alguna vez Es a fútbol. ¿Ustedes fueron alguna vez a elegir el Mis cajón papás. y todo eso? ¿Vos fuiste? Bueno, no, mis papás. Yo han fui. ido. ¿Vos fuiste? Yo fui. No, de hecho, mi Me tocó. hermana la velamos en su casa y la chica que hizo el certificado de función, la médica divina, dijo, en realidad todo eso de ir al velorio, es una tradición, no es obligatorio. Excelente, O sea, eso legalmente, Hay un gris ella ahí. vino, no, es Medio te lo legal. imponen eso, Bruno. La velamos no lo haría. en la casa, fue hermoso, fue una ceremonia hermosa, pusimos cuadros de ella por todos lados. Tu hermana. En la casa. Sí. Épico eso, Romy. ¿En la eso casa? sería- En la casa. Yo no lo haría en mi casa. Después tenés que salir a buscar un vaso de agua a la madrugada. Un cagazo de película. O No, sea, igual, era una casa que era de mi abuela, que ya había estado ahí haciendo tratamiento, qué sé yo, entonces después se mudó, o sea, a su casa original. No, que era igual, en el- Hay una igual historia quiero ahí decir detrás algo. de- Quiero decir tremendo. algo. Romy, No, para hay la una próxima. Romy, Romy, eso. Para la próxima, vos- Romy. Hace pero 2 años murió mi antes, hermana. pero re viste, poquito. ¿Te das cuenta que es un crack? Ro, viste que Una antes grosa. Sí. se Quiero hacían conocerla. velorios en las casas. Sí. Antes. Una cosa, Es- otra, ¿te puedo seguir elogiando o corto acá? No, Tenemos que cortá, no cortá, hacer cortá, porque No, porque alguien a me mí tiró me un gusta. elogio que yo no leí porque me dio mucha vergüenza. ¿Qué dijo? Estás buena. No. No, pará, ¡Vamos! no la cosifiques, Romy, hermano. Con grosa. todo el concepto que No, tiene no me... sé. Pero está bien que la elogien, boludo. Acá. También. Jay pone, lo de Romy 100 de Jay. 100, ídola. Nah, Está Jay, ya lo bien. vas No a sé qué conocer. había Hay que hacer un podcast de Romy. Bueno, para mí. Nachito, termina por favor con el... No, iba a decir del tema de la muerte, que ella Sí. habla, que es un tema de nuevo, muy sensible para todo el mundo, y no solo lo teoriza. O sea, Romy tiene una historia heavy, lo acaba de contar ella, yo. Sí, Es sí. como que, entonces, no es que ella solo habla, porque es fácil teorizar, Claro. pero la Claro. papa es cuando vos... Cuando te Cuando lo toca, vivís, hasta la cuando te prueba. toca. A mí me pasó En con mi todo lo que suegro dijimos. también. Sí. Claro, cuando lo Entonces, viví. Sí, ella tiene una horrible. mirada muy resiliente, para mí súper interesante, que si lo quiere contar, para mí va a ser muy inspirador y va muy terapéutico, creo yo, para gente, porque las pérdidas de Sí. familiares Muy cercanos, directos o muy de gente cercanos, a la sí. cual uno ama, está muy apegado, es tremendo. Así que cuando Sí. quieras, amiga, de eso Sí, se puede sí. hablar, obviamente, con tu... Sí, yo hablo un montón en mi canal, en todos lados yo hablo mucho de eso, porque me parece que ayuda a los demás también a cómo nos miramos, que Cómo reaccionar. Hay otra forma de aceptar o no aceptar, pero esto para mí, esto rápido, pues ya se nos va el programa, tiene que ver con cómo yo vivo para seguir, y percibo la vida y la muerte. Si yo tengo bueno, es lo que claro. hablábamos antes, Total, pero amigo. percepción genuina en el alma. Si Eso. no, no puedo caretear lo que me pasa. Claro, obvio. Es que sí, amiga, por eso uno va, pero después es... No lo puedes caretear, porque el dolor siempre es real, pero el sufrimiento es lo que elegís. ¿no? Exactamente, eso Entonces, también es un A mí recontra. me pareció muy surrealista el momento de ir a elegir ahí el cajón y todo eso. Eso me pareció algo muy, No, es Para muy mí es terrible. bizarro. Bizarro, Sí. Viste, el chabón me dice, era como elegir un auto. Che, No hay que hacker, hacerlo más, Escucho más la música que... Porque se nos va el programa. Bueno, hay que hacerlo, seguimos media hora más. Estoy súper en contra de todo lo que Boludo, es me velorio. pareció muy loco. Claro, yo no, No me también. gusta. Próximo No, no. capítulo desarrollamos más la idea de negocio que nosotros tenemos, Mundo Emprendimiento, pero esto de velorios customizados para mí hay algo con mucho potencial. El jueves ¿Dónde te gustaría que te entrevistamos- velen? Buena pregunta. A mí me gusta más lo que tiene que ver con lo más que haya como naturaleza. Escuchá, tengo una que vi, que lo vi en Carmen, no un, lo vi en un mal, pero bueno, el tema programa. de la logística. Sí. Te Pero tiren en un las programa- cenizas en chascomú. No, que Claro, creaban una planta que nacía, una semilla, digamos, como que te meten en una planta, o sea, no sé, como te reciclan el cuerpo y te meten en una planta y después nace la planta y es como que Sí, Estás están ahí lo vi. tus- en modo sí, planta. Claro, quedaste ahí, creciste en una planta con los nutrientes. Bueno, vos sabés Me que- pareció No sé, muy flash loco eso, eso. Hay boludo, muchos zarpado. países en Dicen los que se elegí. puede hacer. Acá en Argentina es ilegal, pero Ya sabemos la planta que por eso están los elegiríamos, ¿no? cementerios. La planta más loca del mundo. Ya Pero lo- bueno. hay varios que ya al toque se les Che, surge. paren, antes de cerrar y despedirnos. El Sí. jueves los entrevistamos a Bekim. ¿Están preparados para lanzar lanzamiento jueves en vivo? ¿Quieren Hacemos con- conocer pero- nuestra historia? Yo re quiero. Bueno, Que ya dale, la vamos a contaron hablar, en la obvio, obvio. radio, pero yo re quiero. Yo los Sí, entrevisté sí. a los chicos, son Romy, unos claro, grosos. para contarles, Romy tiene un Bueno, programa igual de acá radio. estamos con un poquito más de tiempo. Sí, me encanta. Sí, me dale, encanta. de una. Dale. Está bueno. Vamos De una, a el para jueves. empezar con el modelo entrevista, digamos, como medio autoentrevista, Y pero bueno. después vamos a traer gente también, Y ¿no? pero, a ver, son Sí, nuestro sí, sí, auspiciante oficial. Oficial, Becky. Becking. Becky. Podemos tener para el jueves la plaquita ahí, ya empezamos. Dependemos ¿no? del hacker, pero sí, Vamos yo a creo que ayudarlo. sí, está todo dado Dale, para que dale, se vamos a pueda. meterlo. Mundo Edición, ya casi vamos a tener ahora los clips, van a estar dando vueltas. Las redes Atentos. sociales. Acuérdense de Atentos. suscribirse, por favor. Sí, tenemos el reality del emprendedor. En que breve.
Vamos a hacer lanzamiento del mismo cuando consigamos 100.000 suscriptores. 10 palos. Si sos emprendedor y 10 querés palos en efectivo. participar, ¿qué tenés que hacer? Mandarle a todos tus conocidos, tus En billetes de 10.000, contactos. Compartilo. amigo. Compartí La el video, denominación. Sí. compartí que se suscriban. No, pero pará, porque nosotros hablamos mucho en joda, pero esto es real. No, esto es real. Queremos ayudar y potenciar algún emprendimiento mediante el reality del emprendedor, donde vamos a recibir videos de lo que hagas, de lo que, no sé, de tu emprendimiento, de tu negocio, de lo que sea, y lo queremos potenciar. Y vamos a hacer el concurso donde va a ser una competencia, como dijo ayer Brunito, sana, en la cual va a salir un ganador y el premio va a ser, Brunito, ¿cuánto es el premio? 10 millones de pesos No lo puedo para el creer. mejor emprendimiento. Una de que vez nosotros Hicimos el aparte- cálculo de inflación, yo creo que cuando esto se... No, van a ser actualizado al momento. Sí, Está sí. bajando el dólar. No, Claro. pero Todo- necesitamos Círculo de control. necesitamos que compartan el canal y demás, Exacto. porque vamos a alargarlo a partir de que estén los Maravilla tiene que salir al aire, Los 100.000 suscriptores. a partir de que estén los 100.000 suscriptores largamos el reality del Después vamos a emprendedor. dar bien detalles de cómo va a Todo, ser el programa. todo. Van a tener que mandar su video por WhatsApp a nuestro WhatsApp, que ya va a estar listo si Dios quiere para este jueves o viernes. Ya vamos a tener el WhatsApp. Bien. Van a mandar su video con su proyecto. Obviamente que detrás tiene que haber todo un trabajo, porque 10 palos no se lo vamos a dar así porque sí. Tiene que haber un sustento, costo del producto, no sé, lo que sea, un producto, un servicio, lo que sea, tu proyecto. Justificado. Tiene ¿no? que estar bien justificado. Se van a seleccionar esos videos. Después va a haber una parte presencial que van a tener que venir acá y también desarrollarse. Y ya al final se van a elegir Y a un- los mejores. Y una cosa importante, Sí. pueden participar desde cualquier punto del país. Los vamos a ir a buscar en Es nuestro para jet toda privado. Argentina. Cuando sale esto, nuestro jet No, eso es privado, los mentira. vamos a ir a buscar y los vamos a traer acá. Los vamos a en un Airbnb, lo vamos a alojar en un hotel 5 estrellas, etcétera, Ya etcétera. sabes. Sí. Todo, vos tirale humo, total, no tiene costo. No El tiene otro día, costo. íbamos, nos fuimos de vacaciones y mi hija me dice, mamá, ¿vamos a ir en avión público No, de es tremenda, vacaciones? Clarita. Sí, me lo Qué imagino. leve. Le sueña arriba, está bien. Solamente quiere No, first class. Ni Solamente Esmeralda primer Mitre clase. se animó a eso, ¿no? dónde Es te una sacás? cosa, Clarita. Ella en otra vida. Hay que ¿viste? traerla. No hay que Clarita, bajarle hay que los traerla. sueños a los pibes. No. Mi pibe tiene No. 15 años y él quiere jugar en la Mirko. NBA. Mirko. Yo quiero jugar en la NBA, viejo. Yo quiero. Olvidate. Y yo, viste, no se la quiero bajar, hijo. Vas a llegar. Vas a hacerla, aunque. Vamos. Yo no se la bajo. Aunque juega acá ¿viste? en el ¿Me Depo. podés? Estamos con el es el envase Yo voy a hacer oficial feliz. vivo. Pasame lo que lo quiero mostrar. No, lanzamiento en vivo. Pará, que esto es too much. Quédate ahí, no te vayas que esto no termina. Quédate ahí, que se viene el lanzamiento. ¿Qué Lanzamiento oficial es esto? Uy, mirá. para me esta cambiaron primavera a- es un adelanto esto. Me cambiaron a Es Nacho. un adelanto. Buenas tardes. Lanzamiento Buenas tardes a todos. oficial. Pará, ¿a quién tenés a tu lado? Acá al lado tenemos a el gerente general de Beckham, que Bien. sería el ¿Nombre? Leandro Landaeta. Es Leandro. la mano derecha de mía y de Nachito. Tiene Es tiene un poder la cabeza especial de Bien. Beckham hoy. Bien. Qué lindo. Y bien, nada, bien. para que lo conozcan, un gran líder, un día lo vamos a entrevistar porque Venga. queremos que cuente lo que es liderar un grupo de trabajo y demás. Bien, bien. Y bueno, nada. Bueno, O sea, entonces para los vamos a- distribuidores está Dios, mi Leandro. viejo, Lea, Lea. y así. Para los distribuidores que Exactamente. trabajamos con Bequín es Bueno, el que te y resuelve recién todos nos los problemas. recién nos Bien. acaba de traer que no sé si se llega a ver bien ahí. Dame que lo pongo acá en la cámara. Sí, A ver, perdón, hacker. un muchas lanzamiento. Gracias, amigo. No, de nada. Lo Es un ponemos acá, lanzamiento. hacker. Es el último lanzamiento de Cosmética Bequín, que es un perfume capilar, que esto está haciendo tendencia. Bueno, fue lo que vimos Se en siente, ¿no? Brasil, es Esto es una tendencia a novedad, nivel nadie mundial. sabe. Es un perfume muy rico en su fragancia. De leche de coco y ananá. Es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Así que nada. No, es tremendo el aroma. Se vienen, y otra cosa, se vienen sorteos de Cosmética Bequín acá en vivo. Vamos. Para los seguidores, queremos ¿Puedo que. participar Sí, yo? obvio. Sí, obvio. obvio. Bequín, Obvio. innovación continua. @ Cosmética Bequín, productos innovadores Muy bien. para el cuidado del cabello. Muy bien. Entonces, esto, ¿cuándo va a estar? Esto sale, la idea es lanzarlo para ahora, para el día de la primavera. O sea, Bien. ya está tirando Ya la está. primicia. Estoy pero tirando una bomba, va a porque estar esto no lo tirando sabe algo nadie.
Que era acá, puertas adentro, el laboratorio. Ahora se pero acaban de enterar todos Pará, los Leandrito. distribuidores. Leandrito, ¿estamos en condiciones de decir que esto Sí, para el 21 sí, lo tenemos? Sí, para el lunes 23. Lunes 23. Está bien, pero se puede Super lanzamiento. Pará, voy a subir Perfume la capilar. vara muy arriba. Sí. Evento de lanzamiento. Sí, Puerto Madero. Puerto Acá. Cristal, vamos a matarte ahí todo pago. En Para- Bequim. Va a ¿o no? haber. Evento de lanzamiento, ¿no? Podría Así. ser. Pero bueno, por lo pronto tenemos un No ve pequeño que- evento de puertas internas el día viernes que va a haber una producción ahí de fotos, contenido Bien, que van bien. los distribuidores van a poder tener ese contenido en el correo Mostralo de un los poquito días. a cámara. por Vamos de favor. nuevo. Acá, hacker. Mirá, mostralo bien que se vea, es tremendo. Tremendo, no se olviden de este producto. Qué rico olor. Si querés perfumar Me tu lo puse cabello yo en y- la pajarera. Quedó, mirá. O sea, está todo chequeado, aprobado Y- por ANMAT, y por laboratorio, pim pam. Chicos, sale por todo. favor, ahí los Todo. que están viendo, compartan, porque la idea es que podamos llegar a los 100.000 suscriptores para alargar el reality del emprendedor, donde queremos premiar a un emprendedor y potenciar su negocio. proyecto con Sí. 10 millones de pesos. Así que Está todo estamos chequeado a la para expectativa. costear esto. Justo está Sí, responsable Pará. acá. Me estoy El enterando dueño en vivo, está soltando Me estoy el- enterando en vivo. Lea, esto. vamos a Pero bueno, Preparar el potenciar bolso. Acá Dai dice, lo necesito para mi pelu. Bueno, Comunicate @destino capilar. aparte. Soy el distribuidor Nos de la están zona. pidiendo- Mandame un Mirko, mensajito Mirko. 11 65 06 18. Mirko Tadeo Rossi dice, chicos, se ven hermosos todos, mándenme un saludito. Ahí dice, soy Mary. De Matei, te mandamos un beso Amiga enorme. querida, gracias por el apoyo. Crack, La Mary. madre de mi hijo. Crack, mi Mirko. Gracias por el esposa apoyo. divina. Bueno, bien, bien. Gracias, Mir, te amo, hijo. Tati Garay dice, maravilla crack. El Mara. Tati, bien, gracias. Gracias. Tati Garay, ojo. Es casado, maravilla. No sé quién es Tati, pero. Lo no, quemaba no en sé. vivo. Bueno, bien, Ya me bien. quemé. Compartan el canal, ayúdenos favor. a difundir porque queremos Y largar también nos el gustaría, reality nos lo antes gustaría posible. saber qué temas les gustaría tocar o que toquemos acá o que profundicemos con respecto, Re. no importa, a la vida misma, a la vida de pareja, a la vida del emprendedor, a la vida laboral. Cualquier tema nos pueden dejar, en los comentarios, obviamente, y cuando tengamos el WhatsApp esperamos su mensaje, ¿sí? Ahí Bueno. vamos a estar más así como, ¿no? Con el WhatsApp. Este es nuestro segundo programa, o sea, téngannos paciencia. Hermoso. No somos famosos, no somos productores, no Hermoso. somos relatores, Hermoso. no somos... Pero sí Somos tenemos muchas ganas de ayudar. Sí, somos un muchas grupo de ganas amigos que sí. teníamos muchas charlas que nos divertían mucho y bueno, y que las queríamos compartir con la gente. Es un sueño hecho realidad, la verdad. Míralos ahí, a los... Bueno, me Bueno, pasan- pero la vida es así, de experiencias. Así que Sí. hay que las experiencias nos van a ir dando cada vez, ¿no? Mejores Resultados. rendimientos, mejores Sí. resultados. Claro, Tal cual. claro. Es así. Bueno, gracias por estar del otro lado. La Muchas verdad gracias que fue a todos una, los que nos acompañaron. una tarde hermosísima. La verdad yo la pasé muy bien. ¿Ustedes? Bien, Bien. Romy, excelente. Nos vemos Gracias mañana. por todo, Romy. Mañana Nos yo vemos no mañana. vengo. Chau, chicos. ¿No venís? ¿No venís? No, mañana Bueno. no vengo. Ro, bueno. Lean el chat. ¿no? Bueno, esperemos que estés Hay ahí. que buscar Mañana. un Ya reemplazo. tenemos, Hay que ya buscar- tenemos. Mañana viene Rosy. Ya tenemos reemplazo para mañana.